así pues compartir algunos retazos sobre lo que la temática y sí me gustaría pues eso, en primer lugar yo le había planteado a Emiliano pues trabajar, intentar pues tratar tres asuntos. Uno era... A ver, porque me lo puso en letra grande, ya sí, sabe que hoy sí. no traje ni las gafas. Entonces, por eso, pero voy a acercar Yo quería ir al público, pero bueno, no hay ningún problema por hablar con ustedes, que son muy amables. Y nada más, ella me puso aquí en unas letras leíbles, ubicación de los abriguitos, y a mí me gusta más llamarle Abades, porque hay una montaña por allí alrededor, que era la montaña de la Centinela, la montaña de Abades, que era... en la que había una población que dependía del cabildo en distintos sitios de la isla, para cuando venía algún barco sucio, se utilizaba la palabra sucio, es decir, infectado de alguna enfermedad, como podía ser la peste, de esas enfermedades tropicales que, bueno, que Arico bastante sabe de eso, por su desgracia, porque no había ni médicos siquiera en aquel tiempo, y por eso se llaman las montañas de las Centinelas. Hay muchas en la isla de Tenerife, entonces lo que hacían cuando el barco venía con algún problema sanitario, iba para el Lazareto, creo está, estaba durante 30 o 40 días, allí incluso había un cementerio especial en aquella zona para que la gente no acudiera a la ciudad, porque por ejemplo se llegó a producir una peste tan fuerte que los 2/3 de la población de Santa Cruz se fueron a vivir en la laguna y al Rosario, a la Esperanza, porque el clima era muchísimo mejor para poder combatir esa enfermedad, ¿no? Era bastante más frío. Bueno, sobre la figura de José Enrique Mareo Regalado tuve la suerte de hacer una bibliografía amplia, se publicó hace algún tiempo, y yo lo considero como uno de los mejores arquitectos que tuvo España, y además no me da vergüenza, de los mejores arquitectos que tuvo España en los años 40, 30, aunque estuviese bastante ligado al régimen, es decir, al régimen franquista. Él estudió y aprendió, él hizo todos los cines de Tenerife de importancia, son de él, el Rex, el Víctor, etc. Los aprendió en Madrid porque él hizo el diseño, él no hizo nada, él diseñaba. Diseñó el cine Callao, por ejemplo, que aún hoy está en pie y mantiene buena parte de su forma arquitectónica. Él fue también jefe de los ferrocarriles del País Vasco. Él diseñó toda la infraestructura y hoy ya les digo que aquí tienen como monumento algunas de sus estaciones que son una preciosidad, como la de Llodio, por ejemplo, es de él. Pero el Estado le exigía, le pedía, y él se lo hacía gratuitamente, edificios que fuesen de interés público, es decir, para ayudar al público. Pues diseñó una especie de refugio para niños que estuviesen abandonados en Santa Cruz. Ese edificio hoy no existe. Diseñó la casa cuna, que le estaba diciendo a la señora alcaldesa, que la cruz que tiene la iglesia que está en Abades, yo creo que estaría dedicada a San Lázaro. Por eso decimos, pues Lazareto, ¿no? Algo así, podía estar dedicada a San Lázaro, es igual exactamente o similar a la que se diseñó en la Casa Cuna, ¿no? Ustedes van ahí, no me dejaron entrar porque ahora la Casa Cuna está dedicada a niños recogidos y con dificultades, ¿no? Mira, no, fotos en esta zona no, tienes que pedirle permiso al gobierno de Canarias. Bueno, tengo un boceto que lo saco del Colegio de Arquitectos y me vale, ¿no? Y entonces pues no me dejan entrar, pero los diseños se parecen. Este hombre tenía como base la humanidad. Él era un hombre con una sensibilidad muy especial. Era muy difícil que un chico del sur de Tenerife, porque era de Granadilla, fuese a estudiar a Madrid. Cuando se vio en Madrid libre se olvidó de todos sus problemas y se dedicó a vivir como un señor. Dice, y algunas veces solo comía un trozo de queso para poder ir a ver los ballets. Es decir, que eso le enseñó mucho digamos, de humanidad. Una de las frases que a mí me encantó haciendo su trabajo fue que él decía que había hecho la torre de la Casa Cuna, ustedes la ven que todavía se ve muy bien desde la autopista, a modo de filigrana, buenas tardes, a modo de filigrana, porque aquello era un edificio que era para acoger niños, aunque luego pues el clima interno pues fuese otra historia, ¿no?
Bien, ¿por qué cuando se le dice que en aquel tiempo hay una obra escrita por un autor madrileño sobre la situación de la sanidad pública en Tenerife, que es lo que va a hacer que él piense en una leprosería, ¿no? Que Las Cañadas era un lugar muy interesante. Sin embargo, por el frío, por todo eso. Sin embargo, él defendía, y le voy a decir una frase un poco que a lo mejor es mía, él defendía que había que hacerla en algún lugar en que las brisas fuesen inquietas. Esa frase no es de él, la frase forma parte de la obra, que las brisas fuesen inquietas. Él quería que pues, todo fuese dispersado por la naturaleza. Incluso él pensó en aquel tiempo, en los años 40, él pensó en que tenía que haber unas tanquillas sépticas y que fuesen higienizadas antes de ir el agua que se usara allí a parar al mar. La idea general es hacer una colonia. Él quería que las personas que entrasen allí, si no tenían que salir, pues no salieran. Por lo tanto, había que habilitarla con todo. Vacas, creo que había cuadras como para 40 vacas. Este señor me puede revocar lo que quiera, porque uno a lo mejor utiliza fuentes que no son lo potables que quisiera que fuesen, ¿verdad? Pero aproximadamente era como para 40 vacas. También huertos para la agricultura, para hortalizas y demás. Y una cigarrera, en aquel tiempo se fumaba muchísimo, y les puede extrañar, pero en el proyecto dice que también debe dotarse de una prostituta. Es decir, para aquellos que pudiesen utilizarlo, supongo, ese pequeño placer, ¿no? Porque, esa utilidad pues, es bastante extraña encontrarla en un proyecto arquitectónico. Bueno, de todos modos, él conoció el terreno, ese terreno lo regaló al ejército, según estuve mirando. No tiene el nombre, porque claro, estábamos en una época de inicio de guerra mundial, de fin de posguerra, de una España con dos sociedades bastante complicadas, y solo dice que lo regaló un señor pudiente. Es que creo que ni siquiera dice de Arico, sino que un señor pudiente, ellos lo llaman un camarada, ¿no? Políticamente, un camarada, había elegido un terreno idóneo para hacer una comunidad para leprosería. Ya les digo, con teléfonos interiores en aquel tiempo, con monjas para atenderlos, sanitarios, en principio serían voluntarios, y está separado en largos espacios porque son módulos muy distintos y porque distinta era el nivel en que podía encontrarse la población, porque los podía haber terminales, los podía haber iniciales y los podía haber intermedios, ¿no? Entonces eran muy distintos unos de otros. Con relación a la arquitectura, estoy utilizando los tres a la vez, los tres puntitos a la vez. Con relación a la arquitectura, él pensaba en que el impacto medioambiental, por eso les digo que era un hombre que pensaba, porque esto en los años 40 era poco pensable, que tenía que ser adecuada a los medios del suelo en los que se iba a hacer esa construcción. Entonces utilizó el canto blanco. La mayor parte de la arquitectura y ornamentos que él utilizaba hoy se los ha comido el viento, hoy están desaparecidos, porque él tenía muy claro que el viento tenía que ser necesario para dispersar cualquier conato, ¿no? de que no podía haber gente muy alrededor, en un espacio muy amplio, para que nadie pues, fuese contaminado por esa enfermedad tan terrible que en aquel momento no tenía cura. Finalmente, esta colonia no se llega a poner en práctica porque la medicina descubre una vacuna y los antibióticos para luchar con ello, como por ejemplo la penicilina, que nos venía aquí a Tenerife en frío, en aparatos fríos, que los traían desde Inglaterra, específicamente los barcos ingleses, y entonces había ahí un negocio de cambulloneo. Ustedes saben que la palabra cambullón es muy nuestra, significa ven, compra arriba, ven, compra dentro, come in back, ¿no? Ven, compra dentro, y compraban
y después pues atendían a los enfermos que los necesitasen, tanto en el hospital como en Lazareto, o como en clínicas privadas, porque conozco una que el médico se llamaba José Gerardo, un gomero muy buen profesional de la medicina, que las iba a comprar como otro cambullonero cualquiera para poder atender a sus clientes. Entonces, ese proyecto pues quedó truncado en ese momento, ya no era necesario. De los 200 y algo, es que estoy hablando de memoria porque la verdad es que no tengo preparado nada, pero que de los 200 y pico leprosos que en ese momento estaban reconocidos como tales, pues empezaron a utilizarse otros medios para combatirles la enfermedad. ¿Saben lo que les digo? Hoy todavía quedan leprosos en Tenerife. Lo que pasa es que ya se les llaman de otra manera, a nadie le dice, no, porque tú estás leproso, y enseguida se le mete un tratamiento, sobre todo con antibióticos, y la enfermedad desaparece como otra cualquiera, para fortuna para todos nosotros. Así que yo creo que más o menos tiene usted la idea donde el autor, una obra que no he leído, que la tengo que leer porque lo tengo que presentar en la feria el domingo y tengo que ir algo más preparado, ¿no? Tengo que ir algo más preparado. Pero ahí acaba la historia. Eso pasó luego a ser del ejército español durante unos cuantos años, bastante, ¿verdad? Mucho joven por allí, por el Porí. Y finalmente en el año 1990, creo, más o menos, según las actas municipales, se le vende el ejército se lo vende a un promotor turístico italiano, cuyo nombre ahora no recuerdo, por una cosa así, creo que por unos 90 millones de pesetas. Y ahora, claro, los ariqueros, yo me siento tan ariquero aunque haya nacido del Barranco del Río para allá, pero nosotros entendemos que no se puede hacer nada porque es un asunto privado. Entonces, ahí tienen que intervenir otras instituciones, no solo las públicas, ¿no? Sino porque aquello está vendido y ellos querían hacer hoteles, campos de golf, poner un montón de camas. Sin embargo, incluso llegaron a abrir carreteras, abrir caminos y demás. Pero ese proyecto, pues... Sigue ahí negociando con el resto de propietarios. Y no ha sido todavía... Porque le falta aún parte del suelo para poder ponerlo en funcionamiento. Exacto. Y me da la impresión que van a tener también que luchar contra ocupas, ¿no? Porque no, eso ya quedó... Ahí ya quedó resuelto. Eso ya se... Pues estupendo, y esperemos... Porque a lo mejor recuperarlo no sería mal. Pero ya les digo, todo lo que es el ornato de las terminaciones, de los arcos, de las azoteas... Y todo eso era una cosa muy interesante porque estaba ahí, y ahora la gente pasa por la autopista y lo que ve es el hermoso templo. Claro, es que estábamos hablando de los años 40, teníamos que hablar de iglesias monumentales. Bueno, les voy a contar una anécdota y ya me callo, porque si no, yo no quiero ser el protagonista. El protagonista es él. Les voy a contar una anécdota que ocurrió en el río de Arico con relación a ese deseo de hacer las cosas grandes. La gente del río de Arico, uno de los pueblos históricos de aquí, tiene una de las primeras ermitas después de la de San Juan, que era parroquia, pero que él era ermita solo. Cuando llegó el régimen, ellos durante toda la vida fueron muy, digamos, religiosos, pues muy devotos, sería la palabra, de un santo chiquito, de un San Bartolomé con un diablo allí en el suelo, pero que era pequeñito, ¿no? Pues llegó el momento del régimen y había que hacer una figura que no pudieran ni con ella. Entonces, pues compraron un Bartolomé que mide casi la estatura natural, y le hicieron unas andas que tuvieron que engarzarlas dentro del templo. Y el carpintero decía, miren ustedes, esto es tan grande que no cabe por la puerta. Y así fue. En la primera procesión que hubo que hacer con el santo, no cupieron las andas por la puerta, y el santo se tuvo que quedar dentro de la parroquia. Gracias por escucharme ese momentito. Gracias.
Muchísimas gracias, don Emiliano Guillén, que es nuestro cronista oficial. Y ustedes se dan cuenta que era importante cogerlo así, pues que yo lo invité a que viniera a este acto. Yo lo invité, pero claro, esto de invitarlo y ponerlo aquí me interesa a mí que venga de esta manera, porque si viene preparado, entonces, bueno, nos quedamos todos que no podemos cerrar la boca pues, por la riqueza de cada una de las palabras que nos está transmitiendo y la cantidad de información. Por lo tanto, ya saben que el domingo es la presentación donde sí que va a ir archivado y preparado. El domingo la presentación de nuevo de la... Sí, sí. ¿Será? De este señor será, yo creo que a las 9:30 en la plaza principal del Médano hay una feria, ¿no? Una serie de casetas y tal, y una de las cosas será la presentación de esta obra que me la han encargado, y si alguno está interesado el miércoles siguiente a las 6:30 de la tarde, habrá una charla, no sé lo que durará, y no sé tampoco si habrá traductores, porque una de las experiencias interesantes, habrá portugueses, habrá chinos, habrá alemanes, porque vamos a hablar sobre sobre la agricultura bancalizada en el mundo, es decir, empezará por la China, la Macaronesia, y acabaremos con la agricultura aquí. Yo pienso acabar con la agricultura en La Gomera, porque si ustedes se dan cuenta o leen los libros de defunciones de las parroquias de Canarias, encontrarán ustedes muchos casos de personas por muerte derriscada. Es decir, derriscados. Llegaban con los gochos, con los huertitos, con los gochos para poder sembrar el cereal, porque fue una cultura absolutamente cerealista, hasta la mismísima orilla de los precipicios. Y claro, perder el equilibrio allí era perderlo todo. Por eso que si alguno quiere asistir, serán las crucitas en la finca de recuperación que hay en la entrada de Granadilla el miércoles, creo que a las 6:30 de la tarde. Muy bien. Pues muchas gracias. Entonces continuamos con el silencio de los abades. Y bueno, pues también otra de las personas que para nosotros es un placer contar con él es Juan Benita, que es Jorge Juan Rodríguez Armas. Pero como su madre es Benita, pues Juan el de Benita es Juan el de Benita, es Juan Benita, ¿verdad? Entonces a los hombres se les suele conocer por las mujeres o por las madres. Exacto. No por los padres. Antonio el de Marina, sí. Juan el de Pepita. Pues Juan Benita. Es verdad. ¿Verdad? Entonces, sí. Pues Juan Benita fue muchísimos años vigilante del sanatorio. Y además fue el camellero que trajo la cal, que trajo la arena, y a lo mejor empezaste de camellero y luego continuó usted de vigilante. ¿Cómo fue? Sí. A ver, ¿cómo empezó? Pasamos la arena para allá para levantar las paredes del sanatorio, para empezar el sanatorio. O sea, y además eso, arena de playa. Arena de la cueva La Arena, que la dejamos en la laja, nunca se me olvida. Y después nos mudamos para Los Abrigos, que también de allí cargamos, mira a ver si se gastaría arena, ¿no? Sí, toda la edificación. En saco, hay 3, 4 camellos había. ¿En saco? En saco. Llenamos los sacos, cargamos los camellos y venga, y viaje, día y noche, casi. Porque yo recuerdo de ver cargar los áridos normalmente como en unos cajoncitos que se abrían por debajo. Sí, también, pero nosotros la llevamos en saco. Y arena de playa. Arena de playa. Y no les daba la luminosis. ¿Ya? Por eso el matiz de arena de playa. Arena de playa. ¿Y cómo fue que empezaste en esa obra? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo entraste? No, eso seguramente mi tío, que tenía los camellos, con el encargado, con Ananías, seguramente se enteró que le hacía falta arena, le hacía falta tal, le hacía falta cual. No tenían camiones, no había pista para allá, porque no había pista de la punta para allá, no había pista. Entonces se pusieron en complot, pues mire, yo tengo tantos camellos, tal. Entonces, la sacamos de esas orillas, de donde sea la arena. Al faro antiguo iban por alguna vereda, ¿no? Al faro abajo, yo no sé por dónde iban, yo creo que había pista. Pero del faro para allá ya no había pista, porque del faro allá hay un pedazo. ¿A la no punta había buena pista. se refieren? Sí, la punta. Del faro a la punta. Sí, del faro a la punta, el roquete. Sí. La punta que ella se llama el roquete. Ajá. Y de Roquete después al pueblo.
No, del Roquete al Faro y del Faro arriba a la punta, al pueblito allí de la punta, que está sobre la Playa Grande. Y después cuando... Porque claro, la obra realmente nunca se llegó a concluir. No, ¿Cuándo nunca, ¿cuándo se nunca. para la obra? La obra se para ya, mira, pues casi terminada, Claro. casi terminada, ya terminada. Que lo que tenían que haber hecho los gobiernos, vérsela dado a los pobres, para Haber que finalizado. vivieran, que hoy estuviera aquello un pueblo del número 1. Sin embargo, mire lo que hay, una ruina. Una ruina, y Sí, mira porque que costó dinero aquello, ¿eh? Que estaba más finalizada que Hombre, le quedaba muy poco. Hombre, y pues se la dieron, como dice usted, al ejército. ¿El ejército qué hizo? Acabar. Mamarse De lo que romper. pudo. No. Llenarla toda. Y romperla y romper. Mira a ver el ejército lo que hizo. Miren, Sí. ¿han visto el dinero? Pues ahora que eran los italianos, ¿qué? No, ahora después ya de que pasó a A manos lo mejor privadas. en su día puede... Vamos a ver, vamos ¿Eh? a ver. Hombre, la idea realmente está vinculada a eso, que ellos puedan negociar Porque es que con lo ella que les falta del llama proyecto. poderosamente la atención que en el siglo XIX, apenas en la población de la costa, en Arico, ni en Granadilla, ni en casi ningún municipio del sur, había población estable. Claro. No eran sino gente de ida y vuelta, porque los caminos reales eran muy malos, los caminos a la cumbre peligrosísimos. Entonces, la salida del pueblo del sur era lo que yo siempre llamo el camino azul, es decir, la mar. Había que buscar, si ustedes se dan cuenta, todos los pueblos tienen su puerto. Y estamos perdiendo el puerto de Abona, que es como siempre se llamó desde que... Abona se llama. Desde que se le adjudica la carretera por la reina Isabel II, me parece que fue, de Arico Viejo al Porís, pierde el apellido. La gente ya no dice sino el Porís de Abona, cuando que en todos los documentos aparece el puerto de Abona, que es encantador, la palabra es encantadora, el puerto de Abona. Era un puerto. Granadilla y Vilaflor tenían el puerto del Médano. San Miguel tenía el puerto de los Abrigos, aunque era de Granadilla, pero era prestado. Eso es un poco igual que las pescadoras de Tajao iban a vender el pescado al otro lado. Al río también iban, Sí, bueno. pero también iban al otro lado. O sea que la solución, y eso se ve en muchísimos archipiélagos, no solo... Bueno, he tenido la suerte, estoy montando, no sé si acabaré porque es un poco larga, un trabajo sobre las Islas Azores, que estuve por allá el verano, y también tomaron esa solución. Es decir, que los hombres en situaciones parecidas toman medidas, toman decisiones bastante parecidas. Allá también se entendió como que la solución era el cabotaje, hacer lanchitas, ir de un sitio a otro, para facilitar los traslados siempre a través del mar. Y aquí, pues cuando llegó la Carretera General del Sur en los años 30, porque aquí todo nos llega tarde, en los años 30, fíjense que la Carretera General del Norte y la Carretera General del Sur nacen aproximadamente en el mismo tiempo, casi gemelas, y sin embargo, para llegar a los cristianos tardó cerca de un siglo, mientras que a la Orotava llegó enseguida, ¿no? Porque era necesario, eran las ciudades, digamos, pujantes, ¿no? Entonces, el sur siempre estaba abandonado. Ahora este año he visto en el tema de la telefónica lo tarde que nos llega, ¿no? Cuando ya todo el mundo sabía de teléfono un montón, se está poniendo la estación de la villa de Arico. Una puntualización porque da la casualidad que el protagonista del libro se traslada en una falúa que era típico entre las islas antes. Había un correillo, pero la falúa era algo elemental para moverse entre las islas. Y viene con unos pescadores y el mal tiempo lo lleva... Los correillos es que se creó una compañía que fue muy fuerte. El barco la compañía se llamaba Compañía de Al Vapor, Compañía Al Vapor de Tenerife. Ahí el vaporcito Guajara estuvo embarrancado en el... ¿Usted no recuerda eso? El vaporcito Guajara, que era de Hamilton, que estuvo allí enterrado y luego se vendió en piezas. Hace poco se cogían pulpo debajo de las planchas. Ah, sí.
en la orilla. pues sí se acuerda. Pues sí se acuerda. Pues entonces sí. Juan, aproximadamente cuánta gente había trabajando en esa obra, en lo que era el sanatorio. Pues allá habían unos cuantos, pero ahora mismo yo no te puedo decir seguro, pero no, a lo pero mejor 50 o 60 personas o 100 personas Sí, sí. podían haber, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Pues tuvo muchos años. Muchos años. Muchos Qué años. grande aquello, ¿eh? Sí, Eso, claro, claro. sí. Muchos Hay que años. verlo desde arriba para, Sí. Sí, para sí. no darse Muchos cuenta años. en el ordenador se puede ver. Mire que el primer guardián que entró allí se jubiló, Yo no sé si ellos lo ven. se jubiló ustedes siguieron y después seguí yo. Sí, sí, Así que muchos años. sí, pues, sí. Y ahí Igual, estuvo igual. hasta la jubilación. Yo sí. Igual No, que yo la cuando medicina, entró el ejército me terminaron- marché. Ajá. Tuve que marcharme. Igual que El la ejército se medicina hizo cargo ya de aquel. terminó con ese proyecto, igualmente también la llegada de la carretera, aunque sea sin betunar, que es que ellos utilizan unas palabras curiosas, betunar, ahora decimos empicharse y después, y ahora ya en fino decimos asfaltar. No, ahora decimos asfaltar, por lo de asfalto, ¿verdad? Pero aquí en Canarias siempre se ha dicho empichar, del inglés, Es lo normal, piche. es lo normal, ¿no? Empillar, que es lo normal, ¿no? Pues con la llegada de la carretera general del sur, pues da al traste con todas las comunicaciones por mar prácticamente, ¿no? Ya dejaron de ser interesantes. No obstante, yo he leído declaraciones de los dueños y de estas empresas que trabajaban en el cabotaje en el sur. Aquí había un barco muy bonito que a lo mejor un día conviene ponerle una calle, rescatarlo de la memoria, que es el San Diego de Arico, que mucho faenó por aquí, ¿eh? En Granadilla había otro que era el Pailebot Granadilla. El de Arico muere, se ahoga, se pierde definitivamente en la playa de Sardina, porque si ustedes saben, el Porís de Abona fue fundado por gente, familias procedentes del norte de Gran Canaria. De ahí que el apellido Saavedra, que era la casa esta que ahora usa el ayuntamiento, que era el armador, la familia Armas, todos proceden, si ustedes ven los libros, procede de Teror, procede de Punta Sardina, procede de Galda, procede, ¿saben? Toda esta gente que se estableció ahí, usted es uno de ellos, porque si se... Rodríguez Armas. Entonces, toda esta Vengo de la gente familia. no vienen del norte de Gran Canaria, la mayoría de ellos, porque no se establecieron. Por ejemplo, en el Médano y los Abrigos tampoco se estableció gente de Granadilla inicialmente, sino la gente que se estableció era de Adeje. Todavía hay gente que dice, mira, los adejeros, ¿no? A la gente del Médano y del Abrigo. En el Abrigo, como ejemplo, tienen ustedes, y no hablo mucho de eso, el apellido Marcelino. Marcelino es el apellido. En la casa fuerte de Adeje había como 1000 esclavos dedicados al negocio del azúcar, todos negros. Sin embargo, poco sustrato negro nos queda en este sur de Tenerife. Y el apellido Marcelino viene de allí. Y entonces en el puerto del Abrigo de Sulaga, como decía Jerry Clavijo, existe un porcentaje altísimo, incluso en los dos, Marcelino y Marcelino, ¿no? Que a veces cuando son las votaciones, deme el carnet de identidad porque aquí hay 60 Marcelinos. Y entonces lo sacan por el carnet de identidad, quién es el votante, ¿no? De la cantidad de gente que hay. Entonces, tanto el Médano como los Abrigos, el Médano aparece población estante pues en 1800, según los padrones eclesiásticos, en 1856, por ahí, y en el Abrigo en 1870, es decir, hasta el otro día no había población en la costa, todo el mundo estaba en la zona de la medianía, porque era donde estaba el agua, por donde el clima era más benigno, por donde pues llovía un poco más y había que estar en torno a donde pudiesen vivir. Vale, de acuerdo. Sí quería, Elena, si me permite. Sí, ahora entramos ya en la obra, por Sí, pero supuesto. y antes me gustaría comentar que era una época autárquica donde el régimen tenía pocas conexiones con el exterior, y aquí estaba el Mando Económico de Canarias. El Mando Económico de Canarias llegó incluso a embargar barcos en el muelle de Santa Cruz, dice, pero una época que era económicamente muy difícil, y el sanatorio tenía la idea
que el señor me lo ha dicho, de ser No, yo no soy el autosuficiente. señor. El señor cronista me lo ha dicho, Señor que cronista. que era como, iba a ser bastante autárquico también, porque iba a tener animales, iba a ser como un pequeño Sí, micromundo. sostenible. Sí, sostenible. 100% sostenible. Un pequeño Sí, micromundo, pero exactamente. y nos podemos hacer la idea que en toda España había sanatorios y que funcionaban de esa forma. Lo que pasa que hubo unos que fueron liberados y el de aquí, el de Abona, nunca, por suerte nunca se liberó porque nunca llegó a haber los 190 y pico pacientes. Sí, pero que realmente No, era... aquí no se llegó a utilizar. Sí, pero hubo mucha liberación con la Sin penicilina. embargo, no pretendo hacer apología del régimen franquista, ni mucho menos. Esta fue una historia que se vivió, yo también. Yo me crié descalzo por culpa de la autarquía, como dice él. Yo y muchos niños de mi edad, y jugamos con la pelotita de trapo que le robábamos a las mujeres cuando venían de los tomateros, o cuando iban a misa y las escondían en los agujeros de las huertas. Nosotros las acechábamos cuando estaban alzando, nosotros a cambiárselas todas, ¿no? Y entonces quiero decirles que el mando económico que él acaba de nombrar no fue tan malo para el sur de Tenerife. Se hicieron obras que fueron las que sembraron el inicio de nuestro desarrollo, como por ejemplo la construcción del Canal del Sur. La llegada del agua aquí en el año 1951 fue uno de los pasos importantes para lanzarse ya a la población a la agricultura, digamos, de exportación. Y hubo una etapa larga. Arico y Fasnia tienen en su interior, nosotros estamos flotando, por eso decía yo que Arico tiene un corazón de agua, ¿no? Estamos flotando sobre una bolsa de agua caliente, ¿no? Ustedes van a las galerías, especialmente las de medianía alta, como Ifonse, meten la mano dentro y verán el calor que trae el agua, ¿no? Incluso llega a la puerta con bastante calor, ¿no? Pero la existencia del mando económico, pues no fue tan malo, digamos. A pesar de todo, sin que hagamos apología, quiero decir, yo no comparto eso, ¿no? Pero que efectivamente nosotros, como no hay, los políticos del sur no intervenían demasiado, sino más bien los babilones, los que tenían las perras y se ponían la corbata grande y vendían las acciones del agua allí en la esquina, por la parte arriba del Hospitalito y esos sitios por allí. Allí estaban negociando a título particular y no comunitario. Sí, o sea que Pues, sembraron, digamos, una de las primeras semillas para nosotros empezar a andar. Luego fue para una generación. La generación siguiente no quiso saber, ya ven ustedes, y cosa que me alegra muchísimo, que todos los chicos hayan dicho, no, lo nuestro no es esto. Por eso la agricultura está un poco abandonada y yo creo que se debe rescatar en cierta medida. Lo que pasa es que tiene que ser algo que pueda yo vivir dignamente, ¿no? Porque simplemente por el hecho del paisaje, lo que nos costó a nuestros antepasados recuperar, hacer todas las huertas que hemos hecho, sacar la tierra de todas las escorrentías, como decía aquí el señor con sus camellos, para hacer macetas, eran realmente como macetas, ¿no? Toda esa tierra que está guardada, hoy se están derrumbando las paredes. ¿Y qué está ocurriendo? Que la propia erosión está haciendo un auténtico desastre sobre un paisaje que es un paisaje humanizado, pero que es nuestro paisaje, ¿no? Yo espero que en eso haya que tomar medidas, ¿no? Exactamente. Y sobre todo que lo vemos, pues Nada, sin retirarnos disculpa, mucho. No, para nada. No, pero es que Te realmente... va a pasar lo que le pasó a Paco Umbral. ¿Y cuándo hablamos de mi libro? No, pero que realmente lo que hemos hecho es ubicar a la obra Claro. En el contexto. O sea, Sí, hemos bueno, yo creo hablado... que sí, yo creo que exactamente. sí. O sea, esta Sí. introducción yo creo que queda perfecta porque Perfecto, ahora empezamos perfecto. a hablar del libro, dado que ya sabemos en el contexto en el que estamos. Ya sabemos del dónde se ha podido desarrollar. Exactamente, ya sabemos en qué territorio estamos, ya sabemos quién era el autor, ya sabemos quién fue el encargado y entonces pues pasamos al silencio de los abades y bueno, pues yo en primer lugar podría decirte que el relato me resultó breve, brevísimo, realmente a cada hoja que me leía la siguiente era aún más amena
Y bueno, pues fue, pues eso, un placer creo que fueron 2 noches y al día siguiente pues no aguanté a que llegara la noche, me hice ya tarde-noche un momentito, pero como en 3 ratitos, porque me dio, pues eso, yo te decía antes que me recordó mucho a la literatura de Vargas Llosa, porque era pues una cosa tan viva. Yo te cuento lo que yo vivía, además lo que él estaba haciendo, o sea, esa sensación de meterte en el personaje y a su vez ver de qué manera está desarrollándose el entorno, cómo sigue fluyendo todo lo que pasa, y a su vez, claro, pues no, desde mi punto de vista, cuando he hablado contigo, ¿qué pasará en el futuro con esta obra? Es que esta obra, desde mi punto de vista, no va a envejecer, o sea, y no va a envejecer porque es que esta obra, a ver si logro yo ahora con las conjugaciones temporales, Emiliano, si no, recurro a tu ayuda, por favor. Pero lo que yo quiero decir es, esta obra nos está plasmando lo que sucedió en el sanatorio, pero que aún no ha sucedido, porque el sanatorio está todavía en construcción. Entonces, es un juego ahí... Porque el libro sigue a siglos esperando que no suceda. Exactamente. Entonces, el libro no siempre estará en el futuro, pues eso, con esa esperanza de esa obra ahí enclavada en el pasado. Y bueno, yo tengo las malas costumbres de decir 4 cositas de la obra. Dácil decía, es que si intervenimos las dos, a lo mejor no vamos a alargar. Además, a mí me gustaría puntualizarte solo una cosa, que es verdad que no pasó porque el sanatorio Los Abades nunca fue usado, pero estamos hablando que está en un contexto histórico de 1941. La zona llegó al muelle de Santa Cruz por los cambulloneros, como bien dijo el cronista, don Emiliano, y en toda España hubo mucha gente que se liberó no son campos de concentración, pero es casi una residencia obligada en un sitio que tú no quieres, y más una enfermedad que no es tan contagiosa, que dice que el nivel de contagio, los médicos te dicen que es bastante bajo. Por ejemplo, la rubeola o cualquier otra enfermedad infecciosa tiene más nivel de contagio que la lepra. Lo que pasa es que tenía gran alarma social y que llevó a un montón de personas, a un montón de pacientes, pero de toda España, porque este no es el único sanatorio y la única leprosería de toda España. Había en todas las provincias. Claro, por eso la teníamos en Narico. Claro, pero ¿dónde lo voy a ubicar yo? Recuerda la isla de Molokai. Efectivamente, la del Padre Damián. Pero, donde todo el mundo muy seguidor del Padre Damián, donde se ve esas imágenes. Yo me acuerdo de la revista que me da hasta miedo mirar cómo quedó ese guapísimo cura holandés, metido allí, cómo acabó. Yo me acuerdo que de cuando iba a la revista a mirar cómo quedó y dice, uff, madre mía, la impresión de... Y Elena, y esto era un sanatorio hecho dentro que cabe, con todas las posibilidades, con enfermeros, estaba con una biblioteca, tenía casi prácticamente de todo. Ellos los querían internar aquí, pero dentro que cabe hacer un pueblo de pacientes de lepra, y era un modelo de Estado, y era un modelo de sanatorio que dentro que cabe quería ser humano con el paciente, pero a la vez no lo era, porque la aislaba del resto de la población. Y en verdad es curioso este sanatorio, y yo cuando en mi mente vinieron los personajes, porque yo siempre digo que soy el escribano de este libro, pero los personajes me invadieron, y los que me hicieron hacer la historia fueron los personajes. Muchos son muy de mi entorno, otros no tanto, porque yo también hice un viaje a Israel y creo que me trajo un israelí que apareció por aquí. Y bueno, y hay una Chasirasi también en el libro, que yo sé que no es la patrona de ustedes, pero es la patrona de todos, ¿no? La Virgen María son todas. Y bueno, y nada, y pudo haber pasado. Seguramente en los sanatorios de toda España hubo historias muy similares a esta, porque la gente cuando están en grupo, cuando está en un sitio, pues se enamora, se desenamora, vive cosas, vive retos y demás. Y esto es una historia, sobre todo, no es una historia triste, es una historia... Sí, es una historia, tiene las antítesis esas de unas vivencias muy duras, pero con unas perspectivas y con unos lazos de compromiso, de compañerismo, con unos lazos de amistad tan duros que cuando toma la realidad y dice, me voy, se acabó, me voy. No, es que no puedo. ¿Cómo me voy a bajar yo de este barco? Es que yo no me puedo desvincular de este proyecto. Y después volvió otra vez a ese punto realista de decir, pero es que esto a mí no me afecta. Una de las cosas de las que yo realmente te agradezco, y disculpe, por favor, es que le hayas puesto en el título El silencio de los abades. Y yo creo que una de las características más importantes que el viajero puede encontrar en Narico
es precisamente el silencio. Yo creo que lo hemos recalcado desde mucho antes de yo ser el comité oficial de Arico, de que escribí aquellas cositas en los años mejor 70 o por allá. Yo ya hablaba del silencio. Del silencio. De Arico, y no porque lo haya hecho yo, sino porque es que lo sentía. Es que a mí... Nos iba por ahí, nos íbamos a Ifonse, nos íbamos a Morar, nos íbamos a otro, a conocer a Arico, porque yo creo que lo he pateado, no del todo, porque es imposible, ¿no? Pero un poco. Y siempre he notado los pueblos de Arico como algo que Arico regala silencio, sin medida y sin mesura. Lo regala sin dar nada a cambio, sino solamente para que aquel que por aquí vive o anda pueda disfrutar. Don Emiliano, es que el silencio aquí es muy importante en la obra. Es muy importante también en los abades el silencio, porque tú vas paseando por allí y cuando vas por el sanatorio, pues como que te dan ganas de estar por allí por la paz y la tranquilidad. Hay gente que le da miedo. A mí, si voy de día, no me da ningún miedo. Sin embargo, sí me gusta ver el color de la piedra, ver el atardecer allí, que se funde la iglesia y el entorno con la tierra de los abades y con la tierra de Arico, por supuesto. Yo lo que sí es un libro donde los personajes procuran hablar poco. Están en aislamiento y el mismo Lucas está aislado con Pedro porque él tiene miedo de relacionarse. Y los personajes, yo no sé si lo he conseguido, lo dirán los lectores, los personajes intentan comunicar sentimientos a veces hasta con gestos, con situaciones, y procuran hablar bien poco. Y se intenta llevar un ritmo alto de narrativa porque me lo han impuesto a mí los personajes. Y también este libro es hijo de relato corto. El prologuista del Premio Ondas, Martín Llade, que es un amante del relato corto y un maestro del relato corto, y que es el Premio Ondas de radio, y quiso estar aquí porque le gustó la historia. Él es del País Vasco, un guipuzcoano, leyó la historia y se enamoró del Silencio de los Abades, y sobre todo un personaje que es Marta. Él siempre me decía, a mí me encanta eso de Marta porque Lucas dice que es guapa, pero no es guapa, pero sí es bonita. Y decía Martín, pero es que eso es algo más, porque cuando alguien no es guapo, pero es bonito, porque te gana, es que el corazón te gana de esa persona y tal. Y bueno, Martín quiso estar aquí y es una obra sencilla y que se mueve en un ritmo alto y bueno, y con la sencillez que tienen sus personajes, pues intenta desenvolverse. Sí, pero además eso, el tipo de cómo has logrado expresar porque es que además lo acabas de decir perfectamente, o sea, la obra lo que te ofrece es, en un lenguaje sencillo pero intenso, te mete en la vivencia de cada uno de los sentimientos de los diferentes actores que están viviendo, pues de una manera encontrada, el estar enfermo, el estar ahí pues voluntariamente para lograr un objetivo, el estar porque quieres marcharte. O sea, realmente es una obra, un relato breve, tan recomendable y tan bien hecho que, bueno, para nosotros es un orgullo, muchas sinceramente, gracias, pues poder hacer la presentación pues del Día del Libro de una obra que se desarrolla en nuestro municipio y sobre todo de la calidad de esta obra, porque te aseguro, Jesús Alberto, que te deseo muchos éxitos y que sigas escribiendo muchísimo, pues nada, porque la verdad es que te paso a ti ya la palabra. No, para nada. Pero para nosotros, bueno, para mí ha sido, la verdad, es que una sorpresa. Tú fuiste la primera que contactaste por Facebook conmigo. Yo digo, ay, la primera persona de Arico que me dice algo. Yo digo, me estaban llegando mensajes del País Vasco, me llegó alguno de Granada. Claro, porque el día que viniste algo pasó. Yo decía, pero bueno, nadie es profeta en su tierra, en Arico ni la leerá, me imagino. Yo llegué a los abades y no vi ninguna librería y digo, ¿y esto cómo lo va a leer la gente aquí? La de Arico, pasé por la librería tuya y yo digo, pero yo veía que me venían mensajes del País Vasco, alguno de Madrid, y sobre todo yo no sé por qué en el País Vasco me vinieron más mensajes de la cuenta y la editorial me decía, oye, pues mira, la venta del País Vasco, no que sea un bestseller, pero va muy bien allí y tal. Y después ya me empezó a venir cosas y gente de Arico y me llegó mensajes, pero el tuyo fue el primero, Elena, que me animaste un montón y yo no sabía que eras la alcaldesa. Eso es bueno, eso es muy bueno, porque realmente yo recibo, yo estaba reunida, Dácil me dice, no te pude pasar a un señor que vino con una obra que acaba de escribir, dice, pero te la dejo y yo ya tengo la mía para hacer la presentación, o sea, mi propuesta es para hacer la presentación el día del libro.
por supuesto. Entonces, claro, cuando me la leí digo, bueno, es que yo no me puedo creer, ¿sabes? Y sobre todo, ¿cómo te vas a quedar si te gusta la obra? Si no te gusta la obra, pues entonces lógicamente podrás ahorrártelo para cuando lo veas personalmente y decirle, muy bien. Pero si te gusta la obra, es que es como los caramelos, si están buenos tienes que compartirlos. Aquí tenemos nosotros a Davinia. Entonces, si la sensación con la que te has quedado es muy buena, yo me vi en la obligación, a ver, tú viniste a visitarnos y yo me vi en la obligación de, pues mira, te busco pues las redes Muchas sociales. gracias. Fuiste tú la que la Por eso, difundiste entonces aquí, digo, porque- yo tengo que darte las gracias porque Y la obra es muy plataforma de buena. salida del Silencio de los Abades lleva el nombre de los abades y por supuesto el de Arico, porque los abades de Arico, pero la plataforma de salida fue una editorial de Madrid. Yo en principio quería, cuando me lo ofrecieron, esta es la editorial del poeta maldito, es un personaje muy curioso, Leopoldo María Panero, que vivió en el psiquiátrico Mondragón y después, en los últimos días de su vida, era un poeta muy rotundo, que a mí me gusta su poesía, aunque yo no soy muy seguidor de la poesía, ni tengo mucho conocimiento, pero era un poeta rotundo y murió en el psiquiátrico de Las Palmas y se dedicaba a hacer poesía y editaba con esta editorial. Y eso es lo que me llevó cuando ellos me dijeron, oye, pues nos gusta la historia esta de los a no sé qué, porque ellos se equivocaban al decirme el nombre, ¿no? y escribían abades con minúscula porque pensaban que eran, yo qué sé, que era un monasterio o algo, pero después, cuando la editorial me dice, oye, que nos encantó la historia y tal, y digo, ay, qué bueno, pues entonces la plataforma salida fue una editorial de Madrid de 30 años y la del poeta maldito me decanté por ella porque había otra de Granada, pero la del poeta maldito me llamó la atención porque yo siempre airé a Leopoldo María Panero y además era muy amigo de Sánchez Dragó y Sánchez Dragó lo sacaba del psiquiátrico y lo ponía con un par de whiskies a hablar con él y después lo volvía para el psiquiátrico. Era un personaje muy curioso. Era un personaje muy curioso y que murió por desgracia en Las Palmas y creó mucho en Las Palmas. Y entonces yo digo, pues vamos a salir de esta editorial. Y yo decía, pero yo digo, vamos a ver si vendemos algo fuera, porque yo creo que aquí, y gracias a ti, que tú lo difundiste, incluso lo has difundido por el sur de la isla, porque a Deje me llamaron y porque, Claro, yo acabo de comercializar porque pudo haber sido, esa tú has sido la que lo has propagado, porque pudo haber sido conocido a mejor ¿Cómo se dice eso, Emiliano? ¿Cómo se dice eso, Emiliano? ¿Qué cosa? Que cuando te gusta una cosa Esto ha tienes sido que la compartirla, porque esto es como la amistad. Sí, La sí, amistad es que compartiendo la Eso es amistad, altruismo, ¿no? eso es altruismo, eso es creer. Pero vamos a ver, cuando a ti te gusta una cosa, la amistad, el amor, son de esos valores que hay que compartir cuando uno cree en ellos, porque realmente se multiplican. Sí, Entonces sí. realmente yo lo único que he hecho es, si yo me leo una obra en la que creo que me gusta muchísimo, es que mi obligación moral es, no pueden dejar de leerse pues El silencio de los abades, porque realmente es una oportunidad pues para disfrutar. Oye, que hay gente que lo lee en un día, depende del tiempo. Hay gente que lo lee en 2 días o en 3, o en 5 o en 6, pero si es que lo importante es pues eso, disfrutarlo, disfrutar la obra. Si me dejas Sí, un por supuesto. inciso chiquitito, te digo que ustedes están haciendo exactamente lo que hoy defendía Ramírez en el discurso de la recepción del Premio Cervantes, Ramírez, un escritor nicaragüense, y decía, decía muchas frases lapidarias, pero una de ellas era que no hay prosa que se precie que no tenga una poesía interna. Muy bonito. Y Muy bonito. yo creo que lo que tú has hecho te has relacionado con un poeta de calidad, con un poeta de profundidad, que es un poco, para poder hacer un libro narrativo. Que no hay narrativa, como dice él, yo me voy a quedar con esa frase, que es suya, no mía, en la que va a ser cierto que no hay ningún texto prosaico, digamos, escrito en prosa, que no tenga esa musicalidad y ese sentimiento de poeta. Pues mira, dentro de versos, escuchaba yo también hoy y me gustó para, digo, tengo que decírselo, que Joaquín Sabina decía, y las amarguras no son amargas, aquí hablamos de amarguras, amargas, cuando las canta Chabela Vargas, o sea, aquí Chabela Vargas no entra, sí. pero sí es verdad que Chabela Vargas nos entra siempre en amarguras y Joaquín Sabina decía, y las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo,
pues realmente voy a coger lo que escribía Sabina diciendo, las amarguras de este texto no son tan amargas en manos de Jesús Alberto. Muchas gracias, Muchísimas Elena. gracias. Muchas gracias. Pues ahora toca el examen a todos los que nos han acompañado. De todas maneras, tenemos que decirle también al autor, Elena, que siga adelante. Muchas gracias. Yo la verdad que El silencio de los abades salió también, hubo una influencia de alguien en El silencio de los abades. Que yo creo, sí. Era, bueno, Rey Martín de Granadilla eran los sí. personajes más importantes, eran los que hicieron la primera banda de música. Mi padre sabe de eso. Yo... Y es la familia de mi padre. Pero hicieron un barco y lo llevaron sobre... sí. Pepín, él sí es un pariente de mi padre, que era muy innovador. Y no sé si se lo hundió o no, pero lo explotó. Pero hacía ingenios, era una especie de Leonardo da Vinci. Era el que los granadilleros le tenían miedo porque utilizaba la ouija. Sí, bueno, eso ya me pierdo. Yo lo que se quería contar de este libro, porque estuvo a punto de no salir a la luz, porque yo tenía mis dudas, yo lo terminé, yo lo llevaba a reones. Tenías que haberme conocido antes, entonces. Pues yo tenía mis dudas, yo tenía una historia... De republicano de la primera república española. Vienes de... Vale. Pues yo tenía mis dudas y hubo alguien que me dio muchísima confianza, porque yo tenía mis dudas, y yo me dedicaba a escribir cartas al director, pero el día, como es muy generoso, me permitía, yo hacía cartas en forma de pequeñas historias. La estoica, de un taxista a Santa Cruz que tuvo una anécdota con un chino, pero y llegué a 300 cartas. Y un día alguien me dijo, ¿y por qué no haces una novela y tal? Y yo soy amante de relato corto. Yo admiro a Martín Llade y escribí varias veces Martín Llade porque mi madre estuvo en la clínica. Y yo lo oí, entró sus relatos por las ondas, porque él habla en Sinfonía Mañana por la mañana. Y entonces Martín veía que yo escribía del periódico y se lo mandaba por Facebook y me decía, oye, que me gusta un montón, que me emociona lo que me contaste y tal, lo que escribiste el día y tal. Y cuando la editorial de Madrid me dice sí, me dijo sí, la editorial de Madrid, pero yo no sabía la calidad de este libro, porque incluso me daba un poco de vergüenza dárselo a cualquiera. Y cuando lo leyó Martín dice, oye, tío, que es buenísimo. Y bueno, y gracias a él... No, que hay que repetir la experiencia con seguridad, además. Y gracias a Martín Llade el libro está ahí y me ha estado apoyando en tu momento. Yo puedo decirle... ¿Puedo entonces hacer las tres lecturas? Yo me marqué solo 3. Así me mata pues aquí yo solo. Al público no les vamos a hacer el examen, pero sí es verdad que es una oportunidad pues para que contertulien, porque presentar la obra con el autor aquí pues es una oportunidad de hacer alguna pregunta. Pero para aquellos que se lo van a leer, especialmente para mi querido amigo y cronista oficial de Arico, Se lo tendrá que leer. Se lo tendrá que leer, pero imagínate, escucha estas 3 frases que yo puse por aquí con un asterisco en lápiz. Esto no es un pueblo, Lucas, es un sanatorio. ¿Sales del hierro buscando lo más maravilloso? Golpe en la frente. Otra de las frases así que te impacta, soy el médico de la leprosería de los abades. O sea, ¿dónde llegué? Y para no entrar ya más en tema, otros parecían haber salido de sus habitaciones tan solo para despedirme. Tenían su mirada fija en mí, y en aquel momento el corazón se me encogió y me sentí bastante mal. Dejé caer mi maleta al suelo y al fin pronuncié con voz entrecortada: ni pienso irme todavía, ni soy una buena persona. Así que déjense de tonterías, que tenemos algo que terminar. Gracias. Es espectacular. Primera, tercera persona, ambiente, sufrimiento, emoción. O sea, directamente lo que les decía, cada uno de los momentos que cada una de las palabras nos mete en un momento más emocionante. Que conste, Elena, que yo quería hacer un libro, pero no quería presentarlo porque yo no me veo en estos actos. Vale, pero yo solo lo mandé a unos 50 medios de comunicación por si a alguien le interesaba.
Pero por lo dicho, porque la amistad y el amor hay que compartirla. Y Dácil me dio autorización, igual que hoy me dijo, yo no voy a hablar porque si no tú... A mí hay una frase que me mata de Lucas y bueno, yo a veces, ya te digo, Elena, yo a veces me tenía que levantar por la noche para hacer algún pasaje del libro y era... Bueno, mis compañeros me dicen que no lo diga, pero nosotros nos reunimos a veces los viernes, tomamos alguna cervecita y alguna noche espirituosa de esas también salió algún empujoncito del libro. Pero bueno, no es que lo haya hecho bebido todo el libro, ni mucho menos, ni que sea un borracho. Pero a veces se analiza. De eso No sabes. te preocupes, de eso no te preocupes. Pero, yo no lo hago, yo hago otra forma. Pero en Canarias hay un movimiento literario pues, que fue muy importante, que se conocen como los cetasianos, que tenemos uno del sur de Tenerife, Isaac de Vega, y no sé, estuvo en Tenerife, en el sur de Tenerife, pero muy poco, porque él era hijo de maestro, fue destinado a Granadilla y a los 6 meses se fue a Pengueste. Entonces, ¿qué se llevó del sur? O por lo menos de este sur, que Pedro García Cabrera dice que empieza, yo creo que con toda la razón, de los túneles de Wilmer para abajo. ¿No? O sea que no creo que se llevara nada. Bueno, pero era un cetasiano. Pero lo que vamos es a la cervecita. Hay muchísimos autores que utilizan el alcohol como medio disuasorio. Para poner a los personajes. Para traerse a las musas. Claro. Porque la musa... No es mi caso, pero... No, pero alguna vez, no Sí. estamos hablando de eso, ¿no? Como le dije una vez a la señora alcaldesa, las musas jamás se posarán en los terrenos baldíos. Sí. Eso hay que Hombre, trabajarlo. a mí mi Winehouse, que yo la admiro, decía que necesito tener problemas para ser creativa y la pobre se autodestruyó a sí misma, pero era una poeta urbana, yo la admiro en sus canciones. Siquiera no he terminado con los cetasianos que se reunían en un lugar medio escondido de los, digamos, aledaños de Santa Cruz, y primero se fumaban algunas hojas para poder empezar. Las plantaban ellos mismos y primero había que tomarse unas hojitas de periódico para que como el periódico fuese de mala leche, imagínate lo que saldría de ahí. La novela negra que salía por ahí. Pero que, a ver, esa producción, pues analizada con el entorno, como bien decía, así ya no solo cronológicamente, sino pues que vayan pariendo esos personajes y compartiendo, porque lógicamente cada personaje es un mundo. Es que yo los invito sobre todo a esta historia, pero no puede ser en otro entorno, sino el de los abades, que es el entorno de esta historia. Pero yo los invito porque los personajes se ganan sobre todo hay personajes como Marta. Yo, cuando Lucas describe a Marta, yo te digo, me veía poseído un poco por los personajes. El cura es un cura que yo conozco, que estuvo en Santiago del Teide, muy campechano, que va con la sotana todo el día raída, y que el tío llega a alguien por allí y le pide algo y saca dinero al bolsillo, y yo me acuerdo que la madre le tiraba unas broncas tremendas, porque sin conocer a alguien le sacaba dinero al bolsillo y se lo daba, porque alguien le pedía, y era una persona muy generosa, muy campechana, y de ayudar a los enfermos. Y ese cura apareció... No, es un cura ya de mediana edad, pero gordito, y ese cura, no sé por qué, me apareció mi historia ahí, llegando a los abades, y era el cura de Arico. Es que el cura de Santiago del Teide era de Arico. Sí, y era el cura... Estuvo Domingo. Sí. Claro, no, el del Río. No, el que yo digo se llama José Luis. Silvestre, el del Río, era el cura. Y cada vez que yo pasé por Santiago del Teide, digo, el cura de aquí era de Arico. Y cada vez que va llegando, me dice el marido, el cura de aquí era de Arico. Pero era otro. El de relato era otro. Pero por eso digo... Sí, y tiene una mezcla luego el cura, porque luego se mezclan los personajes, porque luego el cura tiene una mezcla con alguien que admiro yo, que es Don Camilo, la magnífica obra italiana del neorrealismo, que me encanta, que las películas blanco y negro a mí me encanta. Tiene un poco de Don Camilo y del cura ese que conocí yo, que es estilo Don Camilo. Y después, el comunista, resulta que mi padre conocía a un escultor y era muy bueno, y era muy amigo todavía del escultor, Ezequiel de León. Y resulta de que el hijo era comunista y esculpía santo. Y entonces yo no sé por qué apareció también... Pero eso no es ningún problema. No es ningún problema, pero ves contradicciones en el libro. Sí, en el libro lo que es una metáfora del entorno que está,
que estamos en la situación que antes dijiste, Emiliano, de una posguerra civil y una guerra mundial, y están todavía las vendetas en los pueblos, porque dice que la gente a veces había mucha vendetta. Era una época muy dura, Pero en el sanatorio se hace como un micromundo aislado de todo ese conflicto exterior, y eso es lo que me reflejan los personajes. Mis personajes no, los personajes del Silencio de los Abades, porque este libro ya es del entorno, no, yo soy siempre escribano, como digo yo, y bueno, yo no sé si volveré a hacer algo que valga la pena, o lo haré, pero no Estás sé. el uno de dos, Sí. de tres. Con el cura me hiciste recordar a un sacerdote de Palmero que tiene un monumento frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que se llama el cura Pelícano, porque daba todo. Creo que a veces iba por la calle y le decían, deme algo, y él se abría la sotana y le enseñaba el pecho. Porque es que ya no me queda nada. Ya no me queda nada encima. Lo había dado todo, ¿no? Y por eso él abría la sotana y decía, mire, no, nada puedo dar porque nada tengo, ¿no? Es una cosa parecida a... Y también antes Elena dio unos pasajes muy bonitos del libro, pero sí, a mí hay uno... Sobre todo no es un pueblo, es una frase muy buena. Pues a mí hay uno que me mata. Es impactante. Y que dice Lucas... Y cuando vienes de otra isla buscando ahí el progreso. A mí hay uno que me mata y que dice Lucas cuando está en el sanatorio y está luchando contra todos sus miedos. Y es que ve a Marta y dice, Marta no es guapa, pero sí es bonita. Y después dice, entra como los gatos por las esquinas. No quiere llamar la atención, pero su naturaleza se lo impide. Es mucho más bonito ser bonito que guapo. Sí, y es algo que te llama al corazón. Una persona bonita que a lo mejor guapa puede ser muy fría, muy tal, pero... Y Lucas como describe el entorno y está muerto de miedo porque está en un sanatorio que no se quiere contagiar. Y él piensa, estoy con el médico, estoy en la casa del médico, no me voy a contagiar, pero... Sí, pero que después donde estaban todos los... Sí, incluso es el cuidado de ella frente al miedo que él tiene. Sí, y él se siente un cobarde porque una ocasión de poderse ir de allí no se va. Sí, que fue el momento donde dijo, señores, se acabó. Pero que eso es lo bonito, ¿sabes? Que esa cantidad de contradicciones y de antítesis donde tiras hacia adelante, para atrás y después te ríes y después... Porque tiene muy buen humor la obra. Sí, la obra sí, tiene... ¿Sabes? Que no tiene... No te extrañe en lo que estás haciendo, que no sé si lo así. Porque no hay autor que no tenga siempre un fajo de papel para escribir una frase en el momento en que le llegue, porque si no la pierde. Entonces normalmente pues o tiene un cuadernito, o tiene un folio, o tiene... Eso es verdad, suele pasar. Sí, suele pasar. La libretita es lo más útil. El que yo escribo en ordenador, pero la libreta es lo más útil en eso. Lo más útil tiene, si no lo tanto yo mío. Sí. Pero también quería decir que esta obra coincidió con un momento en mi vida que mi madre había estado ingresada en un hospital, y cuando estás en un hospital ves mucha gente estoica y que lucha, y bueno, y muchos están reflejados ahí. Y bueno, y hay enfermedades... Porque ellos casi todos... No porque es vírica, sí, ¿no? sí. Pero hay muchas enfermedades que la voluntad humana es capaz, y que ves mucho... si no de vencerla. Sí. No de vencerla, pero sí de mantenerla. Y ves muchos... y que ves muchos actos de heroísmo que luego se quedan... A veces uno piensa, ¿dónde están los héroes? Y te vas a un hospital y ves muchos actos de heroísmo que luego se quedan en el anonimato, son héroes anónimos, y tú ves cosas... Y yo creo que esta obra está impregnada un poquito de eso también. Está en un entorno de un sanatorio y quizás impregna un poco también el tema de la enfermedad y de una relación cordial que hay entre ellos y que se terminan vinculando, no importa ideología. Hay una mezcla, pero bueno. Sí, pero también ahora yo estaba pensando que quería trasladarte pues una conversación que tuve hoy con la técnico de educación de un libro que compré hace como 7 años, uno para mí y otro para ella. Sí. Y yo hoy le confesaba que no soy capaz de leérmelo porque es el niño de pijama de raya. Y entonces, campo de concentración. aunque sí fui capaz, el de Víctor Frank, y por eso me lo compré, pero el de Víctor Frank sí me lo leí sin problema, entre adultos, y es un problema, y lo viví y lo llevé bien. Pero ese libro me dijo, yo ese libro todavía hoy no estoy preparada, y sin embargo, este lo recomiendo a los 4 vientos. El otro no puedo empezarlo del dolor que me provoca. Pues te voy a decir... Sí. Y soy de novela negra,
pero no ese- puedo, ahí eso no es, o sea, ahí no puedo, o sea, que pero, directamente pero no. Elena, yo quería comentarte también. Pero lo que voy es que esto son unas Sí, vivencias sí. muy duras, pero no, Pero, pero también te digo una cosa, que cuando uno hace literatura, tienes en principio, yo puedo tener o no puedo tener una técnica brillante de escribir, pero tienes que contar alguna historia. Y después también te encuentras el tema de que una obra yo la considero buena si transmite sentimientos. Yo te lo dije, si transmite algo, vale, y si no transmite nada, para mí no tiene un valor esencial. Pero y a mí me pasó, yo soy funcionario de prisión, igual que mis compañeros, y yo he estado en un centro penitenciario notificando y por casualidad he encontrado un diario de una niña polaca que la he intentado buscar otra vez en Santa Cruz y no lo he conseguido, de Ruska, no sé qué, un nombre de una niña polaca. Y era un diario real de la niña que lo estaba escribiendo en el gueto de Varsovia y era impresionante, ¿eh? A mí se me puso un dolor en el pecho. Yo creo que ha sido el libro que más me ha transmitido. En el rato que estuve allí, tuve que dejarlo de leer. Alguien se lo había dejado olvidado, seguramente un funcionario. Yo tuve que dejarlo de leer porque aquello me bloqueaba totalmente. Yo digo, ¿con qué fuerza, qué palabras? ¿Cómo puedes escribir algo que te bloquee absolutamente nada más leer 3 o 4 páginas? Que eso también es... Yo creo que la literatura también tiene que transmitir sentimientos y si es tan emotiva que te transmite eso, es que tiene un valor increíble, increíble. Es que eso es una gran obra. Y yo lo he estado intentando buscar ese libro y todavía no lo he conseguido. Yo creo que lo han descatalogado o algo, pero yo me arrepiento no haberlo, yo soy muy honrado, pero me arrepiento de no habérmelo llevado. Pero bueno. esas confesiones Sí, que... no, está mal que lo diga y más de lo que trabajo, Sobre pero... todo. Sí, pero el sentimiento ese de Pero bueno. necesito, tengo esa deuda, yo Sí, también sí. tengo ese por ahí aparcado. Bueno, pues Al- vamos a invitar a... Sí, por eso ahora me giraba yo. que abrimos un diálogo Macu, para que... ¿te lo leíste? Yo sí me lo leí, me gustó. Me lo leí en una tarde. ¿Y qué personaje te gustó más? Me llamó la atención Marta. Me llamó la atención porque también transmite un poco de igualdad. Porque ella tal vez con su enfermedad, pues intentó también poner su granito de arena en esa escultura que se estaba haciendo. Y fíjate- En esa construcción. Y fíjate que Marta controlaba, hacía quórum entre los pacientes y los que mandaban eran como los más enfermos y ella... Entre tanto silencio, parece que con una simple mirada sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Cada una de las personas a la que se dirigía. Me gustó. Me Muchas gustó gracias. en general el libro, muy entretenido. ¿Verdad? Bueno, lo leí para mi marido y para mi hija. Digo, bajamos la tele y nos toca después. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Ahí son muy Una buenos. tarde muy amena. Qué Muchas bueno, qué gracias. bueno. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Cuál fue la... No, ellos decían, si no dejas de leer, está entretenido. Y yo, pues, A mí me gusta hacer un quórum de a ver a la gente qué personaje le gustó. Yo personalmente, si me preguntas como autor y como simple escribano, como te digo, yo me quedo con Marta. A mí también Marta me enamoró un poquito, ¿eh? Pero hay gente que me ha dicho, ¡y Nico! ¡Qué interesante el Nico este, tal, que vino a última hora! Y luchaba también un montón de contradicciones porque ¿pa' qué? Pues, si él no quería nada, pero se vio involucrado en un problema y tenía que hacer una talla de alguien que no creía y después quería encima hacerlo bien y luego no sabía si le salía bien y nunca estaba contento. Y todo el mundo se echando su Sí, obra. y luego ¿Por se- dónde va eso? Y luego se lleva un mamporro de nerva encima. Puedo anticipar que en Arico tenemos obras escultóricas de Ezequiel de León. Sí, sí, muy gran escultor, Y que en paz tendrán descanse. un valor importante, Muy, muy, muy porque gran es uno de escultor. los detallistas Sí, sí, sí. modernos y Sí, batalladores. sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con Además, usted. era un personaje extraordinario. Él Para- ponía, por ejemplo, los Cristos Sí, sí, o cualquier santo lo amarraba sobre el coche de pie. Y Sí, salía sí, por la no, y el calle. hermano Pedro lo trajo un día 24 y pasaron por el Teide para una cafetería y lo estaba retocando y estaba todo el mundo esperando en la iglesia. Yo me acuerdo de esa anécdota. Aquí en Arico, en los pueblos nuevos, hay Sí. imágenes. Pues mucha gente también dice, oye, qué curioso lo de Nico, que trabaja solo por la noche. Y digo, pero ¿no te diste cuenta que era pelirrojo? Se quemaban el soldadín de los abades. Claro. El pobre. Digo, es que la situación... No, ese no podía salir. No, ahí no puede salir a la punta de Ona. Pero el tema es conocer las temperaturas que, Sí, 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 ¿verdad? Es que esa tierra, el sol pegando, bueno, quien no ha ido tiene que ver que es unas condiciones climatológicas para Nada, yo te trabajar. garantizo que me lo leeré cuidadosamente y que Y también me gustaría contar una anécdota porque yo estudié en Ávila y cuando saqué el libro pues se lo mandé ahí a la rectora y digo, pero no lo voy a ir a leer ni nada.
Y al cabo del tiempo, al cabo de pocos días me encuentro un mensaje, un correo electrónico. Oye Jesús, qué alegría que hayas sido alumno de aquí y tal. Y digo, sí, pero hasta me puso la banda el día de la graduación y tal. Y dice, oye, que lo tuve que leer de todo de un tirón. Y además que tú sabes que yo soy médico y para colmo me afectó más y tal. Y he estado mirando por internet y oye, qué bonito el sanatorio de ese, de los abades y tal, no sé qué. Y me lo mandó todo un correo. Dice, cuando vayas aquí, que yo suelo ir a Ávila, quiero ir a volver a Ávila, dice, ven a verme y a hablar conmigo porque me encantó y lo voy a recomendar a los alumnos de Ciencias de Salud de la Universidad de Ávila. Y digo, ay, pues muchas gracias. Qué bueno, qué bonito. Sí. Mira, de todas maneras te puedo decir que hay muchos visitantes que van allí a... Sí, Hay quien sí. cree que si se escuchan... Cosas, sí, sí, sí. Sí, sí. La magia del entorno. Sí. Yo, bueno, el libro claro lo leí ahora, pero yo he ido a pasear por allí y no sé. Un sitio especial. Sí, ¿Has sentido algo distinto? aparte del silencio, que es verdad que es así, hombre, tienes la brisa, que cuando está el viento, pero sí se nota una situación que no sé lo que es, porque Sí. no Impone las no sé edificaciones y todo nada de aquello. él, sino ahora, pero sí es verdad que en verano hemos ido por ahí a caminar y sí se nota eso. Pero también el estado de ánimo que coges ahí dentro depende de la hora del día. Si vas con un día soleado al atardecer, pero si vas ya más de noche, pues no deja de ser una construcción que da un poquito más de respeto, Yo pero... creo que de noche siempre... ¿Eh? Es por la tarde. Por la tarde. A mí me gusta cuando aquello está como yéndose el sol y coge el color todo de... A mí me gustan los colores pasteles que coge aquello, Pero aquello es increíble. Sí, a mí me gusta. Yo soy medio Lucas, ¿eh? Yo lo primero que le... Yo soy medio Sí, Lucas. yo lo primero que le dije a la alcaldesa, hay que proteger esa iglesia como sea. Yo, sinceramente... Claro, pero eso no corre peligro. No, de momento no. Pero y está catalogada por Cabildo. No. Es privada. Pero bueno, pero el Cabildo puede catalogarla, ¿no? Me lo dijo Pepe el cura, usted conoce a don Pepe Ventura, era el albañil era Ventura también, ¿no? Y la fundieron también, yo creo que era con cemento polaco, porque vas y ves el edificio, está prácticamente como se hizo. Sin embargo, A mí me da un poco miedo la estructura porque usaban arena de playa y el hormigón pretensado, me ha dicho mi hermano que sabe arquitectura, que le dio problemas a Marrero Regalado, el hormigón pretensado. En la de la 3 de mayo sucedió eso, tuvieron que quitarle la cruz y es una pena porque es el símbolo de la iglesia. Y a mí me parece espectacular. pero- A mí como iglesia me parece una de las mejores que hizo Marrero Regalado, que como dices tú, Emiliano, es un gran desconocido a veces en Canarias y es un gran arquitecto. Yo lo veo un gran arquitecto. Es desconocido por el pueblo. Yo te podría decir que... Pero bueno, también, yo qué sé, a mí me han contado anécdotas, Marrero Regalado, yo no estoy también ilustrado como tú, Emiliano, No, pero me han dicho que hay en edificios que él trabajaba con el régimen, pero hay edificios que puso símbolos masónicos y que dicen que es una burla al general Franco y al régimen, ¿eh? Ojo porque... Que eso hay que tenerlo en cuenta, que él trabajaba ahí, pero que tampoco quiere decir Y que... él era rotario, de la red Rotary, es decir, de la masonería inglesa establecida aquí. Ah, él era masón. Vale, pues chiquito amalgama, porque Franco mira que perseguía a un masón. Masón, pero claro, como era, hacía muchos proyectos para el régimen, era gratuito, pues. no tenía problema, pero sí el régimen sí lo tenía fichado por dos razones. Primero, porque era homosexual y No lo sabía. porque era masón. No Yo sabía. lo dije antes, que tenía una sensibilidad muy especial, ¿no? Yo lo que sí que... No me gusta decirlo de otra manera, ¿no? Emiliano, yo lo que sí quería decir y que van a pasar los años, igual no tenemos la oportunidad de estar aquí así sentados, me encanta la construcción, el arco, me encanta lo que esta gente trabajó, este señor, yo creo que este señor se merece un aplauso. Vamos a darle un aplauso a este señor por Juan todo Berín. lo que han trabajado ahí. Porque hay que ver en qué condiciones trabajaron ellos, ¿eh? Hay que ver en qué condiciones. Él habla de la arena, cosa que me interesó. Y la cal. Hay que ver el trabajo. Y sin camiones, sino con animales llevando la piedra. Seguramente, de Fuerteventura en los barcos. Sí. Pero imagínate Habían 3 la barcos dispuestos. Sí, venían seguramente ahí. de Gran Taral. Seguramente. Lo que podría costar el labrado de todos aquellos bloques. Y cantería canaria. Bloques que Los bloques salían de la cantería de de la Abades. cantería de Abades.
Por eso que la cantería Abades está donde estaban las Sí, sí, sí. edificaciones. Pero ¿y Don- cuántos años estuvieron allí sacando bloques? Pero que es donde están las ¿Cómo casas hoy, ¿verdad, trabajaban con Juan? animales? ¿Dónde están las casas? No, eso está más arriba. Las casas, Vale, las por casas encima de la están autopista. abajo, En la en entrada el de- tablero. Por encima de la Y donde autopista. estaban las canteras. Ah, pero encima de la autopista que todavía está Por encima de la autopista, ¿puede ser? abandonada. Que hay No, de la autopista para abajo y de la autopista para arriba hay canteras. hay Es que todo canteras. es En la los zona dos todo de sitios. cantera. Hay en los dos sitios, de autopista abajo y de Sí, autopista arriba. porque allí ve usted Buah. todavía la toba blanca. No, y las cuevas donde se quedaba Quiere también quitar por la el pavo. noche. Las cuevas. Y las cuevas donde se quedaban los Es que canteros. son muchos miles de metros lo que se sacan allí de Pero eso bloques. que todos los bloques se sacan, ¿eh? mucho. Es que Y a mano. Y a A mano. mano, Y a a mano. mano, porque todo a mano. Hoy va la maquinita y corta. Y con barrenos también. No, y y barrenos la- para ¿Y romper el cuánta risco. gente, y gente que murió Yo- por allí, ¿sabes? Yo al miedo más que le tenía. Murió uno callado. es Pero callado, es ¿no? Sí. Porque miren, a lo mejor... Echando la zahorra para después romper el yo risco no sé debajo. si ustedes se saben le cayó. cómo se sacaba, cómo se extraía la piedra para hacerlo, para luego repartirla y sacar los bloques, cabezas y demás. Eso era fácil, eso sí era fácil. En la estructura base de la tierra existía la piedra, lo que llamamos toba volcánica, que es esa amarilla, o puede ser incluso almendrada, con todo eso. Pero debajo había una, digamos como si fuera una vena de espuma, de sable Sabor. granulado fino. Las ahorras. Y entonces la zahorra, nosotros decimos hable. Y las- Hable también. Sí. Bueno, y En entonces, español le damos ¿qué otro hacían, nombre a la qué cosa. hacían los cabuqueros? Lo más alto que normalmente eran, todavía están ahí en las abandonadas, era de este tamaño. Entonces ellos empezaban a sacar jable, ¿no? Y iban entrando y al final no lo veía sino las ¿Qué es lo patitas que detrás. ahí es donde mataron a Y uno? ellos iban dejando a espacios determinados unas pequeñas columnas de jable. Una columnita, otra columnita, otra columnita, otra columnita. Y ellos se enterraban así y a echar jable para atrás, y a echar jable para atrás. Y entonces observaban, bueno, eran inteligentes. Uno murió allí de eso. Sí, alguna vez, alguna murió sorpresa. callado. Ellos acechaban dónde estaban digamos, las sendas de la piedra. Sí, ¿no? sí, sí. Acechaban las sendas de la piedra. Sí, no, mira, Y ve. entonces cogían con cadena, a lo mejor ya tardecita, y ataban las columnitas que dejaban y tiraban de los dos lados Bien. y la partían, las iban partiendo todas y dejaban la piedra allí quietita. Y igual el oído era algo fundamental. Oían tac, tac. La piedra está cargando. Si al otro día por la mañana el tolmote aquel no había caído para adelante, le metían unas tiemplas y unas cuñas en la senda. Le daban Y agua. agarre. Curiosamente agua. ¿No? Recuerda que le ponían Sí, sí, entre sí. las dos tiemplas que eran como los muelles de un Sí, sí, camión. igual. Así, y después las cuñas dentro le daban por aquí, por allí y por allá, y pum, pero fuera de la senda por arriba. Y rompía. Y después rompía y abría, pero lo curioso es que con poca agua, sin agua empezaban ahí con un trabajo tremendo, le echaban un par de litros de agua allí Bueno. y la piedra se iba, como si fuera el agua fuese una cuña Agua más, hincha. como una cuña más. Agua fuerte. Y claro, aquí, por ejemplo, en las de la Peraza, que son las que yo conocí y vi trabajar en ellas, pues sí cayó gente, porque algunas veces las piedras engañaban, caían directas, o sea, estaban dentro, algunos escapaban porque la piedra caía así, adelante, ¿no? Pero que le caía Y encima. caía para el pedregal, para el escorial que estaba delante, entonces el pobre trabajador, que era el menos que cobraba, Bah, estaba detrás y quedaba, pero otros no. Sacar bloques no era tan difícil, se sacaban bloques. No, así, repartirlos se era- repartían y se sacaban. Bien. Dime tú, la cantera de cantera, para sacar las losas para los pisos antiguos, Ah, sí. Ajá. que allí había un Ah, hoy el pueblo. sí, las grises, la de... Sí, Sí, la la- vi la- que era basalto. dura, una, Y La de negrita, basalto. la negra. hacer un cuadro La así, negrita. de gorda así, una plancha de esas, Y a lo mejor de 50 por 50. ¿Y que no se 30 rompiera? por 30, de 40 por 40. Ahí donde había un trabajo fino. Sí, es un trabajo fino. Y venía el barco, venían se los ve, barcos el suelo veleros de a la iglesia. vela, Sí, sí, sí. fondeaban en la bahía, las lanchas venían para tierra y echaban las Bajaban las losas. losas A al lo mejor hombro, venían a de la Aruca. chalana. ¿Venían de Aruca o...?
No sé de dónde eran los barcos, y ahora mismo no sé. Pero los barcos cuando cargaban, porque a lo mejor se metía 2 días o 3 días para cargar o más, Claro. porque llevándolas al hombro y venga Claro. las chalanas, para llevarlas a Cuba. Ah, claro, claro, Que en No, no, Cuba no. están los pisos puestos hoy todavía, creo. claro. según me han Sí, dicho. y Como- en como Lima, estás aquí. en la Sí. catedral de Eso sí Lima. era un trabajo Sí. fino. Eso Sí. sí Pero, era las un canteras trabajo ¿Sabe- verdadero. ¿Sabe que eso tenía 2 funciones? ¿Eh? Una función era la económica. Iban normalmente en las bodegas. Sí, sí, Esa- sí. esa Bodega la- y en todo para sería. que Para equilibrar. el volumen de las velas Sí, sí, todo. no, mejor. Para no compensar. permitiera al barco dar la vuelta, Sí, sino sí. tenía un peso muerto debajo en la parte interior, con lo que, Sí. digamos, el punto de equilibrio Hacía Quedaba bajaba, perfecto. Más fondo. bajaba, quedaba perfecto y el barco pues se movía poco porque llevaba Eso un sí cacho era- peso. Y para llevar cualquier cosa, Eso sí lleva era- material. Eso sí era un trabajo. Y para llevar cualquier cosa, llevar lleva los un materiales chat. así. Llevas Era- la losa chasnera. Sí, que son las losas llaneras. Claro, sí. y después venían pues los Aquí, productos. aquí tenemos mucha documentación Yo creo que sobre lo se- hacíamos. Sí, hay otra intervención. Sí, para el señor cronista. Ah, yo no, a mí ya Sí. no. Bueno, igual lo saben los de la mesa, pero no tiene nada que ver con el libro y sí tiene algo que ver. Yo vengo de los Realejos, mi nombre es Máximo. ¿De dónde Abades? Abad es el nombre de un pescado. Sí, hasta por Madrid, cerca de Madrid o Toledo, por ¿Usted ahí. qué Vi un diría? sitio que se llama Abade en singular. Sí, sí. La montaña Abade yo creo que se La montaña puso- de Abades también existe. Que está allí, es la que está allí. La Sí, sí, montaña de sí. Abade está Madrid, allí, Toledo, por ahí, no. Le cortada. decimos Abades y Abadejo. Eso. Sí. Son pescados de la mar, ¿no? Eso es. Bueno, en la toponimia de Arico hay de todo un poco. Usted Porque es un- se pone y mira todo el... Está todo el relacionado mar. con mar y tierra. Sí, sí, sí. sí, Abejones, está abejones. Todo relacionado con el mar y la tierra, porque Arico, no sé, bueno, a veces he publicado una serie en el día y yo, como dice la señora alcaldesa, me hice periodista por hobby. Y sí, sí, es verdad, ciertamente Claro, es verdad. cuando ¿no? se jubiló, dice, o me jubilo, si no me pongo a estudiar me ponen los nietos. Sí, Entonces, esa me ponen carrera, los nietos. La licenciatura del periodismo, pues ya. Pues ya está. Y entonces escribo en el día. Ahora hay poco papel y lo que decía él. Pero hay una serie que algún día se verá, Arico, un municipio para conocer, en el que, bueno, pues un poco hay de todo. Yo soy un desastre, ¿no? Yo no puedo decir que tengo una serie terminada. No, que va. Además de Arico salen 10, 12 artículos sobre esa serie, Arico, un municipio para conocer, y se acabó, y la cierro. Después, perfiles para una genuina cultura dejable. Esa tiene, por ejemplo, 20 artículos, ¿no? Pero que a lo mejor si te pones salen otros tantos, pero yo soy un desastre en ese sentido, no tengo... Pero porque hay tantos campos por los Pero que están investigando. la toponimia de Arico es de lo más curioso que se pueden imaginar, porque existe desde los nombres más hermosos que se pueden imaginar hasta los peores. Yo no quiero entrar en Pero eso, realmente- pero los hay preciosos, maravillosos, nombres increíbles. se lo digo. Y también los hay como la obra, como mi núcleo. Y lo- Los hay como la obra, como la y los hay degollada. como sí, como Yo soy de la de- degollada y la degollada no mataron a nadie, es la orografía. No, es la orografía. O sea, es como la obra, parece una cosa que es terrible y realmente Bueno, maravillosa. usted Gracias sabe- a la orografía Voy a decir del uno, terreno. puedo decir uno, Sí, con pero permiso. Por eso que la degollada, que es el mío, en un sitio... Si digo uno con permiso de las autoridades, Pero- es el siguiente. Bueno, hay una playa aquí que se llama la del Cagado. La razón es porque también hay un pez que se llama escolar. No es que sea un pez malo en absoluto, se trata de que tiene una grasa tan fina, un aceite tan fino, que nosotros no lo comemos. Si nos comemos los huesos, y te comes la pulpa y tal, creo que no pasa nada. No lo sé, yo no lo he probado, por si acaso hay que salir corriendo. Pero lo cierto es que si chupas los huesos, pues chupas esa grasa tan fina, Quítate que, los vamos, que el pantalones. intestino no tiene capacidad. Quítate los pantalones. ¿Verdad que Quítate los pantalones y se el intestino no tiene capacidad de sujetar? ¿Cómo fue eso? Quítate los pantalones, sí. Se te El chorro es como... Así que para que usted vea. Y después No, ya le digo, lo del árbol, el hediondo. también otro, pero eso lo pueden Por el corregir, árbol. yo creo. Hay un árbol Un que da- pueblo que ahorita se hace grande y se llama el Hediondo.
Sí. El hediondo. Y Bueno, sí, pero en canario tú sabes que la H, la H es higo. Y es por el árbol. Sí, es por sí, el pero árbol. que sí, que es por la planta. Y por los todo. colmeneros por las colmenas. Por las colmenas. Y los abejorros. Sí, sí, pero fíjate, después hay nombres como Ifonse, qué cosa más bonita. Por el cagao que la jaca, Arico pero mismo, que hay autores que hablan de que el nombre procede de un guanche que venía por aquí, por los aricos que no había quien lo tumbara. Y decían Abades. Sí, sí, Abades es un nombre muy bonito. Realmente Abades para nosotros no nos... Antes eran los abriguitos, ¿no? Claro, que Abades Bueno, para los nosotros abriguitos los bautizaron los de Santa Cruz cuando pusieron las chabolas aquellas, no sé si ustedes recuerdan, los de mayor. los abriguitos y Abades están juntos. Sí, eran como dos La montaña refugios. Abades y está la playa de los abriguitos. Claro, pero Sí, eso. Los abriguitos porque son abrigados Sí, para son- parar los barcos. sí, que antes los refugios pescábamos chiquitos. allí chinchorros y todo eso era un Sí, desastre. sí, sí, sí. Y Y se de- cogían abades, se echaban las nazas y se cogían muchos abades en las nazas. Sí, sí, en sí, la sí. montaña, en el beril de la Sí, montaña. sí, Después sí. se puso la montaña. Y después también está el charco de las lisas, por ejemplo, que también es de mar, las lisas. En abades. Porque- Están ahora mismo a la montaña, un poquito más arriba. Sí, allí porque había una forma de pescar La caleta que de era María el Luisa. embarbascado. Los reales. O sea, no se pescaba con los realejeros. También allí todo en torno a la Si montaña. me va a preguntar el nombre, ay, no, Sí, sé, sí, no hay sí, nombre. sí. Ay. Cada huerta tiene un nombre distinto. Sí. La playa del Cardón. Y este de que le digo que me gusta también, el charco de las lisas, porque las lisas es un pescado que no entra muy fácilmente en los anzuelos ni nada de eso, entonces son muy abundantes y nos viene desde la prehistoria el sistema de embarbascar. Es decir, se cogían pues la leche de cardón, de tabayo amarga. Te lo iba a decir. Se le echábamos leche de Cardón para matarla, para poderlas asar, para comer en aquel tiempo. Sí, y entonces cuando la mar subía, las lisas se subían al charco. Y después cuando la mar bajaba se quedaban en el charco. Claro. Y iban ustedes, No, le echábamos leche de Cardón. le echaban leche de La comida cardón se quedaba todas para arriba. asar para comer, no había hambre. Las envenenaba. ¿Pero que eran muertas o Media psiquiátricas? bota, nos metíamos, nosotros nos metíamos y nos la comíamos. Y no les mordía. ¿Qué va? ¿Qué va? La leche de cardón que le ponían no era ningún montón, sino un poco. Lo dejaban secar de un día para otro, lo Eso quema cortaban. adentro, eso quema y las dejaba. Y yo creo que lo que hacía es que es un alucinógeno, entonces lo más probable es que, por eso le digo que sí era psiquiátrico, lo que sufrían las pobres lisas, que ellos entraban uno y entraban Bueno, los inteligentes. a botar para afuera, No, yo, a botar pescado para afuera que daba gusto. no había hambre en ese tiempo. Pues bien, pues ya mirando por las 9 en punto. Si Va- seguimos aquí, pues al final acabamos por la cumbre. sí, José Luis. Ay, perdón. ¿Para cuándo el segundo libro? Pues no lo sé, yo calculo si las cosas van bien va a ser rápido y como va a ser de un ritmo alto y me gustaría que fuera enfocado en el sur. Yo sí tengo unas ideas ahí. Hay un tipo que me fascina mucho que es un tal Cherfe que está muy cercano a Granadilla pero es del Valle de Santiago y que resulta que vino el abusador, si se puede decir, del adelantado Benítez de Lugo y le robó 200 cabras. Y Cherfe era hijo de Pelinor y resulta que él fue a buscar justicia y lo hizo, fue a Rey Fernando. Primero fue a La Laguna a pedir justicia y fue a Rey Fernando. El Rey Fernando tenía una corte itinerante. Mi amigo el Zamorano, estamos buscando a ver dónde estaba Rey Fernando entre 1505 y 1510 porque tenía una corte itinerante y no estaba en casi ningún sitio. Pero Cherfe era un R que R y dijo, si este tío me robó 200 cabras, voy a buscar justicia. Y fue a Rey Fernando, que ya había muerto Isabel la Católica, y le dio audiencia y le dijo Rey, al adelantado, ten cuidadito porque vas a tener un juicio de residencia con este señor. Y entonces, por medio del procurador, el adelantado llegó a un acuerdo con Cherfe de pagarle, creo que son 2.000 maravedíes de plata, y entonces Cherfe fue satisfecho su voluntad. Pero tú te imagínate lo que es salir de Santiago del Teide en esa época para llegar a ver a Rey Fernando, que no se sabía ni dónde estaba porque estaba hasta en Nápoles, y consiguió una indemnización. Y al parecer también fue a decirle que se cumplieran los pactos de Realejo. Los pactos de Realejo era muy importante porque el adelantado estaba siendo esclavos de los guanches y los pactos de Realejo decía que se tenían que dejar como hombres libres.
Y La bueno, mayoría de los esclavos eran de aquí de Abona. de Abona, va, puede ser. Eran dos bandos de pase. Es la obra de María Rosa Alonso Ujú, y de Manuela Marrero, ujú. relacionadas con el mundo. De Cherfe hay muy poca documentación porque hay algo, yo he estado en Santiago del Teide intentando informarme, hay muy poca documentación, pero la verdad que es un personaje de esos que me gusta porque es muy estoico y, no, y es un RQR y sobre todo busca la justicia. Y probablemente conoció a Ichazawa, el último Mensei, como dicen, El que es muy... último rey de los Axis. Sí, sí, y que es muy romántica la historia de él, porque él con los traidores no intenta matarlos, sino se suicida a él, porque los guanches al parecer no contemplaban la pena de muerte. Y eso, dicen que es una sociedad casi del Paleolítico, pero sin embargo no conocían la rueda, pero tenían socialmente que hayan abolido la pena de muerte, a mí me parece... Era redondo, ¿eh? Sí, pues igual, pero no lo usaban para moverla, no usaban carretas y hay gente que sí dice que sí hacían construcciones, no vivían todos siempre en cuevas. Hacían adecuaciones Mm. y después chozas. Pero Porque es que llama la atención poderosamente el asunto de las chozas. Aquí en el sur, ahora, si alguien estuviese interesado, que vamos a presentar un trabajo en la que hay un apartado dedicado a las viviendas pajizas. Porque da la sensación, según la cultura actual, de que las viviendas pajizas, estas que son de colmo, de paja, son como típicamente del norte de Tenerife, de algunas zonas del Hierro y demás, y es un error histórico importante, ¿no? Porque he tenido la suerte de encontrar algunas documentaciones y aparecen también en los testamentos y demás, el número de viviendas pajizas que había por esta zona y es absolutamente asombroso. Porque si en Arico, por ejemplo, había en 1700 y algo 3.800 habitantes, supongamos, y de ellos solo eran propietarios del terreno aproximadamente 246. El resto, excepto 100 que eran, digamos, criados, todos los demás eran braceros. Y entonces, braceros utilizando el sistema de la medianería. Era el sistema más común era el de la medianería, hasta que vino el agua ya en abundancia, entonces se podía arrendar, pero era de la medianería. Yo te doy la semilla, tú me pones el trabajo, tú me haces la siega, tal, y después sería la mitad para cada uno, menos el 10% que era para la iglesia, el 10% de primicia, ¿no? Y entonces, pues aquí en Arico habría que entender que mucha de esa población se habilitaban esas viviendas de paja, que eran como redondas, con techo así, para que la ocupasen todos los medianeros. Imagínense la cantidad, más de 3.000 y pico personas en aquel tiempo, hace 2 o 3 siglos, y vivían en ese tipo de viviendas hasta que se terminaba la cosecha. Todavía me queda, como por la mitad del censo de Carlos III, que trae todas las familias que hay en Arico con la edad de cada uno, el modelo familiar de cada uno, a qué se dedicaba cada uno, y decía el otro día en las jornadas agrícolas que se desarrollaron aquí en la Sabinita, que era tan escasa la producción en algunas ocasiones, porque Fuerteventura fue realmente el granero de Arico y de Tenerife. Hay montones de documentación del Cabildo, las solicitudes para que manden, pues se comían hasta la semilla, ¿no? Porque no había otra cosa que comer aquí en Arico. Y entonces la mayoría de esos degeneros vivían en ese tipo de viviendas. Y hay un documento de unas monjas recoletas del Realejo Bajo, tenía el convento donde hoy está la iglesia de la Virgen del Carmen, creo que está dedicada a la Virgen del Carmen. Las agustinas, ¿no? Les queda del convento, solo creo que se salvó el arco de la entrada y demás, y tiene un retrato ahí de Juan de Venezuela, que era dueño de casi todo esto. Lo fue comprando, ¿no? Y dice que ellos dejaban los trozos de terreno para que se cultivasen a tributo perpetuo, es decir, era como una renta a tributo perpetuo, pero que no podían en ningún caso hacer una vivienda pajiza por la miseria que representaba.
años no hacía una casa de piedra seca con barro y techumbre de madera teja, perdía el derecho a la propiedad. Porque había que erradicar forzosamente ese modelo de vivienda. Y nosotros nos creíamos, yo mismo hasta ayer me crié en una cuesta en el norte, que y el agua se echa a correr. No, porque se borraron, desaparecieron. Quedan los espinoleres. Sí, sí quedan bastantes, ¿eh? No, pero en esta zona no. En la laguna del No, en los altos de Orotava Y y se logró erradicar. en la laguna Y del mira, Rodeo. y Macu, y si una película de esta, ¿cómo te lo imaginas? Martín Yade me dijo que lo ve como, ¿Verdad? como una película. Sí, ¿verdad? Sí. Un relato Lo corto. ve, no, y ahí las localizaciones son cercanas y es una zona especial para grabar ahí. Y hoy informáticamente incluso se podría hacer los abades como un poblado de verdad. Claro, claro. Informáticamente sí, no sí, necesitas bueno, ni decorados ni ahí nada. están los americanos, qué bueno. Eh, ¿Cómo fue? Furia de Titanes se grabó un Sí, poquito sí, más sí. allá, por lo tanto, Sí, sí, ¿quién sí, dice sí, que sí. ahí no puedas Es muy hacer? cinematográfico. Claro, sí, claro, esa zona. Y para grabar no vas a tener ruido porque el silencio es por todas partes. Va a tener el escenario lo va a tener hecho. Total, solo es. Pero lo que sí le pido a la alcaldesa, y vuelvo de pesado, que la iglesia se quede Que se como... mantenga. No, se mantenga. se va a mantener, Hay que seguramente. protegerla como sea. Por supuesto. A mí me pregunta mucho la gente, ¿y aquello que está allá abajo? Es que, no, es que llama la atención. Cuando tú vas a la playa siempre la ves allí y como que... Que Allí sí, por la- imponente. le ves la espalda. Sí. Sí, hombre, Además, se ve yo creo que... es robusto. Robusto, sí. En que yo no sé la arena que usaron ellos y Sí, lo que estaba diciendo, la de la playa, la de la ese cueva es de la el arena. problema, ese es el problema. Yo hubo otra arena que Sí, sí, sí. Yo cuando me planteé escribir fue porque veía la silueta por las noches. Yo venía del sur, de las Américas donde vivían mis padres, y cruzaba todos los veranos la autopista y la veía la silueta. Y sobre todo cuando hay luna llena, que ves aquello, la Sí, cruz es impresionante. impresionante, ¿eh? Y eso De fue ahí lo es que me yo llamó la creo que atención. yo no sé cuándo... Tienes que ir a verlo, Elena. Sí, lo que que- pasa es que soy como Lucas. Entre que es propiedad privada y que me impone tanto aquello, No, pues la no, verdad... pero vas en 10 minutos, tienes que ir, en que sea... Iré De algún todas día. maneras, tú tienes toda la razón. Yo México voy tiene por allí, me muchísimas llama y cosas vamos muy para allá. buenas. Sí, sí. Muchísimas cosas, pero muy buenas, especialmente en la arquitectura. Aquí hay pueblos que son joyas. Sí, Sí. Auténticas joyas. Sí. Sin lugar a dudas. Hechos además adrede, por ejemplo, ¿cómo nace Arico Nuevo? Sí. Sencillamente nace como para ser pueblo. Sí. Se divide el territorio para Sí, sí. ser pueblo, porque se acaba el agua en el lomo, eso dice la documentación. Sí. Se acaba el agua en el lomo, el agua que nos viene de arriba por esta tarjea que viene aquí de Argamar y tal, hasta el lavadero. Y entonces los pudientes decidieron crear un pueblo, que por eso lo llaman Arico, Arico el Nuevo, crear un pueblo para vivir, pero vamos, cómodamente, todas las viviendas con una arquitectura Plaza extraordinaria, central, sin viento, protección, soleada. hecha por mamposteros Claro. y carpinteros de calidad, de Claro. lo que había dentro Sí, de sí, lo que sí, había. sí, sí, del Con mundo. y además con cierto aire arabesco, porque en la arquitectura árabe, sobre todo lo que está dedicado a fortaleza, ven ustedes que por fuera no hay adornos prácticamente. Sin embargo, dentro son una joya. Eso ocurre en muchas de las mansiones Sí. que hay en Arico Nuevo. Don Emiliano, yo lo que... Porque aprovechan el agua que venía del barranco de las Hiedras, que era mucho más abundante. Aquí tenemos muchísimo. Yo lo que más. quería comentarle, y perdone que desvíe el tema, que yo creo que yo estoy encantado que la portada haya sido la iglesia Sí, de también, Marrero ¿no? Regalado. Y que haya salido de Madrid y que esté Sí, moviéndose, está que sea muy bien. modestamente por librerías Además, con la se ve portada. Que está tratada por mesa de mesa. Yo lo que creo que hay que reivindicar mucho la figura de Marrero Regalado. Yo creo que hizo grandes obras y la de Arico, a mí me parece de las iglesias... No puedo hacerle más que dar conferencias, Sí, publiqué sí. un libro, te puedo decir que ese libro durante cerca de un año fue el más que se visitó Muy bien. en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, porque me llamaron y me dijeron, mira, es que tu libro lo pide todo el mundo. Digo, eso es que a los aparejadores le dieron, hay que hacer un trabajo sobre Marrero Regalado. Todo el mundo dice, al más fácil, a este lo copiamos. Y también quería comentarle algo a la alcaldesa. A mí me parece, de las iglesias que hizo Marrero Regalado, esta que tiene el pórtico, como de las más acogedoras, es una pena que esté en la situación que esté.
Es que a mí me parece una joya. Y yo quería comentar algo también, que ya le digo, hay gente por la ley de memoria histórica que lo vinculan al régimen, pero yo creo que se equivocan, porque él tenía puntos de masón y él estaba ahí trabajando porque era un artista, no tenía puntos. Él era masón, vale. El punto Bueno, hay que quitarle. pues era todo lo contrario al régimen, pero él estaba trabajando porque era un artista y los artistas Claro. tienen que trabajar. Tiene una oportunidad. Pero yo creo... Además, el régimen siempre, Sí. disculpa, el régimen siempre persiguió, pero persiguió a muerte, ¿no? A los homosexuales. Sí, sí. ¿no? Él era, además, él nunca se escondió de nada de eso. Y, sin embargo, a él no se le tocó en absoluto, era un protegido. No, y además No. siempre todas las Era un edificaciones. protegido. Porque no- ¿Por qué? Porque interesaba. Porque era un fuera de serie, como Porque arquitecto. Era uno de los mejores arquitectos, ya te Sí. digo, en mi opinión, que tuvo España a lo mejor en los años 40. Fíjate que él puso toda la red de ferrocarriles del País Vasco. Ujú, pues qué bien. ¿eh? No lo Los conocía. cines de Madrid, el Sí. Víctor, el Re, Ujú. todos estos cines de Tenerife de renombre. En los de Madrid. Todos de él. El Cabildo de Tenerife también. El Cabildo, Cabildo. también lo hizo él, Pero la lo Basílica hizo- de Candelaria. La Basílica Pero el Candelaria. Cabildo lo hizo como hotel, porque el Lo origen... hizo para hotel. Exactamente, porque el La Cabildo surge entrada, como hotel. Él hace la introducción del proyecto para Cabildo, no había Cabildo en ese tiempo, ¿no? Él lo hizo porque él entendía que en Santa Cruz tendría que haber una entrada extraordinaria, vista desde el mar, todavía la aviación no estaba todo lo desarrollada que podía estar ahora, y él quería que Santa Cruz, vista desde el mar, fuese una maravilla de ciudad, que tuviese una gran torre al centro, con un reloj para decirle Se a lo los dice. extranjeros la hora que era, todo ajardinado con espacio amplio, porque el tráfico rodado estaba creciendo. Había que hacer una avenida marítima, que se hizo, la avenida marítima que estaba ahí delante del Cabildo, la diseñó él, y la unión de las dos carreteras norte-sur, es decir, él quería un Santa Cruz importante y quería también que toda la zona donde está la iglesia de San José y todo aquello por allá, fuese una zona residencial. Allí se fijan ustedes, porque él tiene una arquitectura que cualquiera que lo ve dice, esto es de José Enrique. Solo verlo, el edificio. Solo verlo decir, esto es de José Enrique. Aunque él hizo mucho, se llama el estilo neocanario, se llama o marrerista, marreriano, dicen algunos, estilo canario marrerista, que era añadirle a los edificios detalles arquitectónicos tradicionales, como ustedes ven el Cine Víctor, el edificio del Cine Víctor, pues tiene balcones canarios arriba, en la parte alta, hay que estudiarlo como si... Hay un edificio en Santa Cruz que lo llaman la hija de... Perdón, hay un edificio en Santa Cruz que lo llaman la hija del penal porque hicieron primero la cárcel provincial de Benito Pérez de Armas y después la hizo Marrero Regalado y está en la avenida Asuncionista y es estilo canarista, neocanarista, como dice usted. Canario, sí. Y es de ese estilo y está junto con el edificio Cine Víctor y tú lo ves y Bueno, tiene un... también es de él, donde está como decía, el Colegio de Médicos, Ajá. que es otro clarísimo de él, en La Laguna. Y en Granadilla, en su tierra natal, Sí, también en Granadilla hizo el Cine San Antonio. En Granadilla hizo mucho, pero que no queda casi ni rastro. Él era un activista del Médano. Un día me invita y hablamos de Marrero Regalado. Él era un activista extraordinario de los veranos, fue el gran impulsor del Médano como centro turístico. Allí, entre él y una señora y demás, digamos la élite granadillera, eso yo no tenía acceso porque yo usaba una lona. Tenían un casino que se llamaba La Bulla, que funcionaba durante todo el verano para beber, para comer, para tal, para las excursiones a la Cueva de Hermano Pedro, a Vilaflor, a donde diera la gana. Y él era uno de los grandes impulsores, se traía a toda la digamos, la jerarquía de Santa Cruz y hasta el deán de la catedral. Eso traía a todo el mundo para el Médano para que poderlo ir haciendo grande, ¿no? Incluso crearon un concurso literario que normalmente lo ganaban los periodistas de Santa Cruz de tiempo, pero que hacía que un montón de gente escribía sobre el Médano
Y así es más atractivo Sí, la claro, y zona. cada vez haciéndolo más atractivo, y ese casino de la Bulla pues desapareció, estaba aproximadamente cerca de donde está hoy el hotel, porque el hotel está sobre un empaquetado de tomate, no está en la playa, el hotel está en una roca que sale hacia afuera, y ahí sobre esa roca Francisco García Feo, don Franco, tenía su empaquetado de tomate, y a mí me llama la atención que en una de las solicitudes que le hace al Ayuntamiento de Granadilla es que tiene que hacer un retrete, porque claro, ya la gente en el Médano era mucha, ¿no? Entonces el problema del Médano siempre ha sido y sigue siendo su alcantarillado, su higienización, ¿no? Y la dotación de agua, que primero la pone el ejército, con un depósito que estaba en Arisco, en Arisco estamos ahora, estaba en San Isidro, y desde ahí iba una tubería y iba a un chorro. Alguien me dijo alguna vez que cobraban, no sé si 10 céntimos por cacharro o algo así, pero otros decían que no, que eso no es, eso es una leyenda negra, que ahí estaba la llave esta de esta que se cierra automática para no perder el agua, ¿no? de empujar, de llave isabelina, decían la gente allí, y llenaban los cacharros y se iban para... Y había una bronca, yo no sé si en el colegio ocurría lo mismo, pero allí se formaban unas broncas tremendas entre las mujeres, pues claro, tenía que intervenir la autoridad y todo eso. Y bueno, y este hombre, en el Médano, queda un edificio que fue escuela, en la que tuve el honor de dar clase un año. Fue escuela y ahora es depósito municipal, todavía no la han tirado. Después queda el cine de San Antonio, que lo ha comprado el ayuntamiento, está recuperado. Los cines son todos, incluido el de Fanny, casi todos. Que está recuperado y está allí Juventud. Hacían unos bailes extraordinarios, seguramente que José Luis sabe más que yo, pero Más de una vez. yo le puedo decir que una vez tenía la idea de que alguien iba a bailar conmigo, pero yo llevaba 5 duros y cuando llegué a la entrada valía 5 duros. Pero el día antes había visto una tijera de podar en casa de Celestino Pimienta que valía 25 pesetas. Entonces yo dije, dale ahora los 5 duros aquí a Pastora, no creas tú que me hace mucho eso. Me guardo los 5 duros, no me bebí la palomita que había que tomarse antes para poder ir al baile, había que tomarse, era como un María Brizá, que luego le echabas agua, y se ponía blanca, y yo me tengo que beber eso ahora, y yo creo que se muere uno. Y al otro día tenía una tijera de podar. No fui al baile, pero tenía una tijera de podar. La edificación de Marrero regalado. Pues oiga, después, pues... perdón, hay también otro proyecto, porque tiene muchos proyectos. Mira, Elena, Sí. te voy a regalar esto, que era algo que iba a leer, pero que es lo último que voy a escribir de los abades, y quiero que lo guardes en tu libro, que es no, que era como un texto que traje preparado, pero que yo me alegro no haberlo leído, pero que se quede, que es lo último que voy a escribir. La casa de él está en pie y en perfecto estado. ¿Eh? Pero eso no lo diseñó él, porque él yo tengo copia de su diario, ¿no? Él hizo un diario ahí, incluso llegué a decir en algún momento el punto final del libro, podía ser alcohólico. en los abades, ¿No? sí, no, pero no es el punto final del libro, es como que yo quise escribir, porque yo creo que cuando el libro hay que ya cerrarlo y ya no volver a tocarlo, ¿sabes? Que yo el libro nunca lo volveré a tocar, no, pero es como una despedida. Y después hay también bastantes diseños de salones empaquetados. Claro que era lo que la No demanda. sé si queda alguno. La demanda del... por ahí. Y tiene un proyecto que yo lo tuve en mi mano para hacerse en el Médano, que no se hizo, que era como una casa barco, es decir, terminaba en una punta así. Yo no sé si luego el hotel, un poco así, el hotel que lo diseña uno de sus sobrinos, José Enrique Sáenz Marrero, copiándose de ese proyecto, diseñó la punta del hotel. Ajá. Bueno, Pues Venga, nada, oiga, gracias a todos por muchísimas venir. gracias y pasamos ahora sí a la firma de los libros. Y nada, muchísimas gracias pues a todos los que nos han acompañado. Venga. Pasamos entonces por aquí, por favor. Ah, ¿tú tienes tu bolígrafo?